celebrar? ¿Habrá algo que celebrar este año? Y también la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que podemos hablar de una emancipación? O sea, el 28 de julio de 1821, proclamación de la independencia, digamos que es como que la fecha oficial, ¿no? La fecha oficial que se ha escogido para conmemorar la proclama de la independencia, ¿no? Pero sabemos que recién en 1824 es que se puede hablar, pues, con Junín y Ayacucho, bueno, de un verdadero golpe y de vencer a los españoles. Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? Si vamos un poco más atrás, y la pregunta más bien sería, ¿cuándo en realidad comienza este proceso emancipatorio? Tenemos que hablar sí o sí de las reformas borbónicas, ¿ya? O sea, todo es completamente importante, ¿ya? Sobre todo esto, ¿ya? Sobre todo esto. ¿Por qué razón? Porque recuerdas que semanas atrás, cuando estuvimos hablando del virreinato, yo les dije más que nada que tu separata del virreinato, la clase del virreinato, sobre todo era, Carlos I, disculpa que diga Carlos I porque es Carlos I de España, todos le dicen Carlos V, pero es del Sacro Imperio Romano Germánico, pero igual, son las dos coronas que tiene este monarca. Les decía pues que tu separata del virreinato, sobre todo cuando uno habla de la economía, o sea, cuando uno habla de la minería, del intervencionismo en cuanto al comercio, eso sobre todo es siglo XVI, XVII, ¿ya? Sí, recuerdo haberles hecho el comentario de que siglo XVIII es algo pues ya distinto. ¿Qué tal, Yulimar? Buenos días. Sobre todo distinto por las reformas borbónicas, ¿no? O sea, si hablamos de el virreinato del Perú, ya, 1542 hasta 1824, ¿no? Que es, pues, como les digo, Junín y Ayacucho, para, vamos a decir ahí, sellar, ¿no? Con la capitulación de Ayacucho, por más polémica que sea, sellar, ¿no? Ya de una vez, pues, y hablar de la independencia, ¿no? De la autonomía. Pero les decía que, ojo con esto, sobre todo cuando vean alguna pregunta, quizás recuerda que las preguntas de ECO siempre te dan contexto, sobre todo te hago o sea, este comentario, para que tengas en cuenta pues que la separata, lo que hemos hablado previamente, sobre todo se da en lo que es siglo XVI y XVII. O sea, estamos hablando de los Habsburgo, ¿no? Comentamos que durante toda la duración de virreinato, en España gobernaron dos monarquías. La primera es conocida como los Habsburgo o también los Austrias, ¿no? Carlos I o Carlos V y Felipe II, sobre todo Felipe II es la época pues donde todavía es, vamos a decir, mmm, uh, el desarrollo, podemos decir, donde todavía España está acumulando algo de riqueza. ¿Por qué lo digo? Bueno, comencemos una vez la clase de hoy con esto, ¿no? Reformas borbónicas, siglo XVIII. Si hacemos un análisis de cómo se encuentra España en el siglo XVIII, y justo es porque al comienzo nada más del siglo XVIII tenemos como gobernante a un Austria, a un Habsburgo, Carlos II, apodado el hechizado porque desde joven, lo pueden googlear si desean para ver cómo es Carlos II, bueno, ha sido un monarca pues no solo de debilidad física, ¿no? Porque ha tenido diferentes problemas o enfermedades, por eso es que es apodado el hechizado, pero sobre todo este monarca bueno, ha dejado a España, como les digo, o sea, analicemos España. Mira, la vez pasada hemos hablado, por ejemplo, de Inglaterra y de la Revolución Industrial, pero si ahora hablamos, por ejemplo, les digo, ¿no? Siglo XVIII, hagamos una comparación. Francia, ¿no? Ah, profe, Francia, pues el Imperio Napoleónico, por ejemplo, ya. Sí, casi estamos a punto de que se corone, ¿no? Napoleón. Entonces, comparamos con Inglaterra, comparamos a España, pues España tiene un gobierno en decadencia, España se encuentra en crisis, España es atrasada si la comparamos con los otros países de Europa, ¿no? Y para colmo, como les digo, Carlos II, por las diferentes afecciones físicas que tiene, no puede tener descendencia. ¿Sabes que eso es grave en el sentido de que no tiene pues un heredero a quien legítimamente ceda pues, ¿no? El trono? Entonces, tú ya sabes, como toda la mayoría de las monarquías están emparentadas, 1701 a 1714 se va a desarrollar algo que conocemos pues en la historia universal como la Guerra de Sucesión Española. Así de sencillo, Carlos II no tiene descendencia, ¿ya? Pero como está aparentado con otras monarquías de Europa, ¿no? Entre ellas, pues, la monarquía francesa, va a haber una guerra de sucesión española. O sea, el mismo nombre lo dice, ¿eh? Es una guerra, es un conflicto por el cual allí el objetivo es quién va a ser el gobernante, ya que Carlos II está pues enfermo prácticamente y no tiene descendencia. Aquí vamos a ver entonces que por un lado, si hablamos pues, bueno, ya estamos hablando acá, el comienzo nada más desde siglo XVIII, ya, el que está gobernando en Francia, es comienzo del siglo XVIII, por si acaso, ya, comienzo del siglo XVIII, porque las reformas, sobre todo hablamos de la segunda mitad,
del siglo XVIII y ya acercamos al XIX, donde te decía pues Napoleón y todo ello, ¿ya? Pero regresando aquí, principio del siglo XVIII, 1701 nada más a 1714 es la Guerra de Sucesión Española, ¿ya? Donde por un lado vamos a ver pues que Luis XIV, el rey Sol, él quiere pues que se ponga a su nieto, ¿no? En este caso, o sea, que él sea el que esté en la cola, por decir así, de la descendencia, que es Felipe de Anjou, ¿ya? Y por otro lado, pues Inglaterra, Holanda, que también tiene que meter su cuchara porque definitivamente, ya, o sea, lo que quiero que entiendas es esto, si hicieran caso a lo que dice Luis XIV, luego de Carlos II en España, entonces gobernaría pues Felipe de Anjou, ¿ya? Que es el nieto de Luis XIV, y ahí viene el problema otra vez, ¿no? O sea, nieto de Luis XIV, aparte de tener la corona española, podría tener también la corona francesa. Entonces, Inglaterra y Holanda tienen este problema de que no puede haber, pues, meganaciones, no puede haber otra vez, pues, dos coronas y todo ello, ¿no? Ya es otra época, les digo, es el comienzo del siglo XVIII. Entonces, se da esta guerra, ¿ya? Finalmente, va Inglaterra y Holanda va a dejar que Felipe de Anjou sea el nuevo gobernante, ¿ya? Pero con una condición, ¿no? Con la condición de que renuncie a la corona francesa. Entonces, siglo XVIII, tenemos este proceso, al comienzo nada más, la guerra de sucesión española, porque Carlos II no tiene descendencia, y finalmente es importante esta guerra de sucesión por diferentes razones. ¿Ya? La primera es porque va a haber una nueva dinastía, una dinastía de origen francés. Estamos hablando de la dinastía de los Borbones, ¿ya? Esta dinastía comienza con Felipe de Anjou, que va a tomar, ¿no? El título de Felipe V, ¿ya? Felipe V, Felipe V, Felipe V, perfecto. Te decía que también es importante esa guerra de sucesión española porque, a ver, no tú dirás, profe, o sea, finalmente dejaron que Felipe V gobierne, pero ya, le pidieron como condición que renuncie a su corona francesa, ya, así ya se aseguran de que no haya doble corona en este caso. Pero imagino que también Inglaterra habrá cedido a esto con otras condiciones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Inglaterra va a obtener territorios, ¿no? Como Gibraltar, Menorca, pero acá viene lo que nos interesa sobre todo cuando hablemos de el virreinato del Perú, ¿ya? Lo primero es el navío de permiso y lo segundo es el asiento de negros. El navío de permiso es un derecho que va a ganar Inglaterra, un derecho limitado pero derecho al fin y al cabo, para poder comerciar con las Indias españolas, ¿ya? Mira, si hablamos del siglo XVII, o sea, lo que yo creo que entiendas es que Inglaterra, a ver, Inglaterra organizaba ataques, ¿no? A la armada, a estos galeones que habíamos hablado que la armada tenía que defenderlo. Y Inglaterra ya había, o sea, ya existía como que un comercio con Inglaterra, pero de contrabando, ya, porque no es legítimo. Recuerda que no es legítimo, recuerda que simplemente hay un comercio unilateral, ya, o sea, la metrópoli con las colonias, ¿no? Habíamos hablado de ese exclusivismo, ese intervencionismo también propio de, del comercio, ¿ya? Entonces Inglaterra ahora sí va a ganar, pues, ¿no? El navío de permiso, que es un derecho limitado para poder comerciar con las Indias españolas. Y también Inglaterra va a ganar el asiento de negros, que es el permiso exactamente, ¿no? Específico para poder comerciar, para poder traer esclavos a las Indias, ¿ya? Entonces, si hacemos un balance, ¿ok? Hay una nueva dinastía en España, es el comienzo del siglo XVIII, hasta ahí nomás ya Carlos II va a estar pues muy enfermo en su lecho de muerte y justo es el inicio del siglo XVIII. Se dio esta guerra de sucesión, finalmente tenemos una nueva dinastía y también recuerda que Inglaterra ya está ganando algunas concesiones comerciales con las Indias. Te digo eso porque Inglaterra va a estar presente a lo largo de todo el siglo XVIII y también en el siglo XIX. ¿Ya? Por ahí algunos autores pues te mencionan que incluso Bolívar también había buscado pues un apoyo de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Bueno, Inglaterra no le apoyó quizás con dinero y con armas quizás, pero sí le da, pues, vamos a decir, su beneplácito, ¿no? Su apoyo, ¿ya? Entonces, quiero que tengas en cuenta porque Inglaterra se presente bastante, ¿ya? El siglo XVIII comercialmente y en el siglo XIX también, o sea, sus intereses comerciales lo van a llevar incluso a apoyar algunos proyectos de emancipatorios, ¿ya? Así que tengamos en cuenta la presencia de Inglaterra. Ok, Felipe V, entonces, esto debes saberlo tú y creo que ahí ya comenzamos pues con nuestra clase de hoy. Es completamente válido, normal, conocido, podemos decir que con una nueva administración se haga pues un balance, ¿no? Entonces, en este caso, Felipe V va a iniciar las reformas.
Entonces, al hablar de reformas borbónicas, se dan a lo largo del siglo XVIII, ¿ya? Decimos a lo largo del siglo XVIII porque te decía que Felipe V comienza con las reformas, pero ¿por qué recién nosotros aquí estudiamos la segunda mitad del siglo XVIII? Lo que pasa es que por más que se han iniciado las reformas con Felipe V y luego también las va a seguir Fernando VI, el que sucede en el trono, recién con Carlos III, o sea, el tercer Borbón, en este caso, si hablamos en orden, ¿no? Felipe V, Fernando VI, recién Carlos III, por ser un representante del despotismo ilustrado, es que vemos estas reformas en América, ¿ya? Y con más fuerza. O sea, la segunda mitad del siglo XVIII es la época de las reformas borbónicas. Por eso hay algunos autores que, cuando quieren hablar de independencia, comienzan incluso desde 1750, ¿ya? Porque quieren abarcar cómo el impacto de las reformas borbónicas también ayuda a este proceso emancipatorio, ¿ya? Pero ojo, tú no debes olvidar que las reformas borbónicas, que tienen su nombre porque son medidas, ¿no?, que buscan cambiar, ¿no? Reformar es eso, se busca un cambio administrativo, político, ¿ya? Se llama reformas borbónicas porque son impulsadas por los Borbones. Comienza desde Felipe V, comienza en España, ¿ya? Comienza en España, ojo con eso. Comienza en España, pero sobre todo con Carlos III, que les decía yo, ¿no? El mejor ejemplo es que es un representante de los déspotas ilustrados. Recuerda que los déspotas ilustrados son estos monarcas absolutistas que deciden aplicar, o sea, ellos deciden aplicar algunos postulados, propuestas, algunas propuestas ilustradas, algunas propuestas de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, en la reforma de la burocracia, por ejemplo, en la educación, ya, o sea, van a haber reformas que están vinculadas con la ilustración, pero son impulsadas por los monarcas, ¿no? Porque ya te decía, o sea, cuando comienzan a observar todo lo que ocurre en Francia, en realidad, o cuando comienzan a leer sobre estos ilustrados, se dan cuenta que mejor es que ellos impulsen, ¿no? Antes que estas ideas lleguen, pues, a la burguesía y finalmente se organicen, como se ha observado, pues, estos movimientos independentistas, ¿no? Pero bueno, entonces, ojo con eso. Lo primero es saber que las reformas borbónicas se desarrollan tanto en España como en América, comienza en España, ¿ya? Pero es la segunda mitad, ¿ya? Sobre todo en la década del 70, ¿ya? O sea, comenzamos en 1750, para que tengas ahí un punto de referencia. Pero sobre todo en la década del 70 son las mayores reformas, ¿ya? Entonces, acá también hay otro dato, lo tienes en tu separata, sería pues para tener en cuenta. A ver, vamos a ponerlo acá. Palabras clave para entender el objetivo de las reformas. Lo tienes acá y también está en tu separata. ¿Cuál fue el objetivo en el caso español? Ahí la palabra clave es modernizar. Les decía pues que todo el gasto de los Habsburgo, porque, o sea, a ver, la explotación minera ha generado una riqueza en España, pero lamentablemente que se ha invertido esta riqueza española, bueno, esta riqueza española en diferentes guerras de religión que los Habsburgo han tenido pues que enfrentar, por un lado. Entonces les decía que el siglo XVIII, lamentablemente, o años antes, el fin del siglo XVII, el gobierno de Carlos II es en verdad pues una España, como les decía, atrasada, una España en decadencia, una España en crisis. Entonces, lo que los Borbones van a plantear en España es modernizar el Estado, ¿ya? Lo que pasa también es que cuando hacen su balance en el siglo XVIII se dan cuenta de algo, que cada vez que les faltaba dinero a los Austrias, ¿te imaginas qué hacían? Cuando les faltaba dinero, comenzaban a vender cargos, ¿ya? Y esto no solo en España, también en América. Así que ahora sí vamos a algo importante. Lo que es las últimas décadas del siglo XVII y para el siglo XVIII, cuando los Borbones comienzan a mandar a estos visitadores, cuando los Borbones comienzan a apoyar estos viajes para ver también no solo la flora y la fauna, porque es la época ilustrada, sino sobre todo para ver cómo está funcionando la administración del virreinato, ahí se dan cuenta de algo, pues, de lo que justo mencionábamos semanas atrás. ¿Te acuerdas que había una pregunta incluso que decía que los criollos tenían el poder, ¿no? En el siglo XVI? No, esto en realidad sobre todo se da en las últimas décadas del XVII y para el XVIII, ¿no? Les decía que cuando España entra en crisis, ¿qué hacía? Comenzaba a vender sus cargos, ¿ya? Y como los criollos tienen, muchos de ellos son una élite comercial que se enriquece recuerda también que ellos tienen su monopolio en el tribunal del consulado, ¿no? Porque ellos lo que hacen es viajar a la feria de Portobelo, comprar todo lo que tienen allí, y luego ellos vienen acá y deciden en dónde se vende, deciden a cuánto se vende. Entonces, eso también es un monopolio en cierta medida, ¿no? Entonces, acá ya viene lo que les mencionaba. Mientras en España buscan modernizar estas reformas, buscan modernizar al Estado español,
¿ya? En América la palabra clave es recuperar. ¿Qué quieren recuperar? El poder, quieren recuperar el dominio político. ¿Por qué razón, profe? ¿En dónde está? ¿Que quieren recuperarlo? ¿Quién lo tiene? Lo tienen los criollos. Entonces, esto es importantísimo, es importante. ¿Por qué razón? Porque hoy nos toca ver levantamientos también, nos tocan ver las llamadas conspiraciones, ¿ok? También nos toca hablar de los movimientos continentales, que son la corriente libertadora del norte y del sur, y quién crees que financiaba, quién crees que apoyaba, los criollos. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Que cuando los criollos que han con su dinero han comenzado a copar cargos, incluso en un momento el cargo de oidor se compraba, el cargo de corregidor se compraba. Entonces, los criollos han comenzado a copar el poder, ¿ya? Y para el siglo XVIII, cuando comienzan, te digo, a hacer este balance y se dan cuenta que en España están en rojo, ¿no? Y España se quedó atrás, si lo comparamos con Francia, lo comparamos con Inglaterra. Y en América peor todavía, ¿no? Porque el poder está en manos de los criollos. No te olvides ese fragmento, esa lectura que había en tu separata del virreinato, donde te decía que el 100% de la extracción de plata no salió del Perú, ¿ya? También hubo parte de extracción que se queda acá y que genera un espacio económico. También te decía que cuando, por ejemplo, en 1640 comienza la decadencia, ¿no? De lo que es la extracción de plata y también del mercurio. Mira esta crisis como una oportunidad, ¿no? O sea, también les decía, cuando comienzan o sea, los del Tribunal de Consulado comienzan a comprar y cada vez se hacen más caros porque tienen que pagar más impuestos, porque hay muchos ataques en mar, y se encarecen estas cosas que vienen porque se necesitan ser resguardadas por la Armada y todo eso. Mira esta crisis como una posibilidad, ¿no? Profe, ¿posibilidad de qué? Bueno, si estoy comprando productos manufacturados, ¿no? De afuera, y cada vez se hacen más caros, ¿por qué no producirlos acá? Claro, en un principio te dije bien, o sea, que te quede esto bien ahí, en un principio estaba prohibido, pues, ¿no? Porque los españoles no quieren que la producción de las colonias compita con los que ellos quieren vender, pues, ¿no? Pero te pones a pensar que a la larga, más bien, los criollos, como siempre, viendo ahí una oportunidad de negocio, mira, si es muy caro traerlo de allá, entonces que se hagan acá, ¿no? El mejor ejemplo son los obrajes, ¿ya? El mejor ejemplo siempre son los obrajes. Profe, ¿qué eran los obrajes? Estos pues talleres textiles, ¿no? Que en un principio les prohíben hacer tela de buena, no, suena ridículo, pero les prohíben hacer tela de buena calidad. ¿Por qué razón? Quieren que simplemente sea una tela sencilla para que no compita con la tela que viene de Europa, ¿no? Entonces, pero a la larga, van a comenzar a invertirse más en los obrajes y los obrajes van a ser, pues, ¿no? Así, a todo dar, ¿ya? A todo dar, van a ser bastante, o sea, van a generar bastante producción, ¿ya? Y sobre todo la gente va a preferir consumir eso al luego consumir el otro que es mucho más caro, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta eso. El mejor ejemplo es el de los obrajes. Bueno, y también te decía, no olvidar, modernizar es la palabra clave en España, ¿ya? ¿Por qué? Porque España es atrasada con los Habsburgo, lamentablemente ha terminado así. Y más bien en América es recuperar el dominio, porque los criollos a lo largo del siglo, bueno, segunda mitad del 17 y para el 18, los criollos han ido ocupando bastantes cargos públicos. Entonces, ya te imaginas, ¿no? Sobre todo en la época de Carlos III, ¿ya? Por eso les digo, sobre todo las reformas las hablamos segunda mitad del siglo XVIII, pero tú ya sabes que comienzan desde que Felipe V llega al poder, ¿ya? Pero aquí, sobre todo en el caso peruano, nos interesa Carlos III. Tienes, por ejemplo, también aquí en el slide la imagen del virrey Manuel de Guirior, ¿no? Que es el virrey, o sea, es la época de gobierno en la cual van a llegar estas reformas borbónicas. Y también recordamos a este virrey porque va a tener un gran problema con un visitador, ¿no? La semana pasada, no, hace 2 semanas teníamos en la separata número 9, la de virreinato, había una pregunta también, no sé si recuerdas, que unas alternativas decía, los visitadores llegaron pues a fiscalizar también a los virreyes, y yo te decía que en un principio los visitadores, por ejemplo, ¿no? Para la época de Francisco de Toledo era para observar cómo estaba distribuida la población en el territorio. Los que vienen después tienen más que nada un interés pues en observar a los corregidores, ¿no? O sea, allí. Pero en el siglo XVIII ya los visitadores tienen problemas con los virreyes, ¿no? Y tú conoces, te habrás escuchado del visitador Areche, ¿no? Entonces, el visitador Areche es conocido sobre todo porque dos cositas. Lo primero es que muchos autores dicen incluso que es un megalómano, y acá lo vemos porque cuando él llega como representante de la corona, llega para pues ver que se pongan en práctica las reformas
borbónicas, en el gobierno estaba Manuel de Guirior, por eso lo tenemos aquí. Y va a comenzar a tener un o sea, una gran enfrentamiento, ¿no? Una disputa entre el visitador que quiere imponer su conveniencia y Manuel de Guirior. Y bueno, finalmente, pues, Manuel de Guirior va a salir del cargo, ¿ya? Y se va a elegir a Jáuregui, ¿no? Y por eso, y sobre todo por Aleche. Este problema que hay con Guirior, que se cambia de rey, tiene que ver con el visitador Areche, ¿no? Que es en verdad un visitador, pues, les digo, algunos autores lo mencionan que es megalómano, o sea, adicto al poder, que quiere imponerse incluso por encima de el virrey, ¿ya? Y lo vemos ahí súper enérgico porque él es el que se encarga de organizar, pues, con el apoyo, ¿no? Con la bendición del virrey Jauregui, la defensa contra la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru II. Perfecto. Las reformas, habrás visto en tus preguntas, si has revisado por ahí algunos exámenes pasados, las reformas podemos organizarlas de acuerdo a su naturaleza o al ámbito al cual buscaron reformar y modificar, ¿no? Por un lado vas a ver reformas políticas, por otro lado vamos a ver reformas económicas y a su vez las reformas económicas podemos dividirlas en las que tienen que ver con el comercio, las que tienen que ver con los impuestos, las que tienen que ver con la minería, con la administración y finalmente tenemos pues reformas más eclesiásticas y educativas, ¿ok? Comencemos entonces con las más, en el orden, ya más relevantes. Primero, las reformas políticas. ¿Cuál fue el objetivo de las reformas políticas? Ya, lo primero es, acuérdate que la palabra es recuperar. Entonces, lo primero que vas a ver ahí, que es un objetivo de las reformas políticas, es quitar la influencia, disminuir la influencia, sacar de los cargos públicos a los criollos limeños, ya que como te digo, habían ido copando, habían ido comprando los cargos de corregidor, de oidor incluso, y ellos finalmente eran los que decidían a su conveniencia, ¿no? Entonces, míralo con ojos de español prácticamente, ¿no? Si tuvieras ojos de español en esta época, sería pues un criollo igual a este corrupto, ¿no? Entonces hay que sacarlo del cargo, eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a reformas políticas, vamos a observar, aunque ojo te digo, ojo también con esto, porque hay reformas que son post Tupac Amaru y reformas antes de Tupac Amaru. O sea, sí, la rebelión de Tupac Amaru no fue la única, fue, vamos a decir, la más grande y la que atemorizó al gobierno de la época. Por eso es que luego de Tupac Amaru se tomaron diferentes decisiones como las que te voy a mencionar ahora. Por ejemplo, el establecimiento de las intendencias es una reforma post Tupac Amaru, es a partir de 1784. Acuérdate que Tupac Amaru, pues, su rebelión es sofocada en 1781, es cortísima, ¿ya? Dura solo algunos meses, ¿ok? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las reformas post-Tupac Amaru, y la importancia de establecer las intendencias tiene que ver sobre todo con el tema de los corregidores, ¿ya? Los corregidores son, o sea, el ser corregidor es como que el peor, el peor cargo que puede haber en esa época, en el sentido que el corregidor, pues, a ver, o sea, también era bastante corrupto, ¿no? El corregidor, por ejemplo, a ver, vamos a hablar un poquito de las joyas del corregidor. El corregidor realizaba, por ejemplo, la doble o hasta triple contabilidad. ¿Te acuerdas que te había comentado pues, que el corregidor finalmente es el que, a través del cacique, es el que cobra el tributo, ¿ya? El que organiza a los indígenas para la mita? Y también te había mencionado que muchos indígenas muchas veces escapaban, ¿no? Escapaban para no pagar tributo. Ya, ¿en qué consistía la doble o triple contabilidad? Ya te debes imaginar, ¿no? O sea, el corregidor cobraba 2 veces, hasta 3 veces tributo, pero luego, ¿no? En su contabilidad él decía, de los 200 indígenas yo solo tengo 150, ¿no? 50 han escapado. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, él cobraba de los 200, cobraba hasta 3 veces, ¿no? El tributo, pero finalmente es un acto de corrupción, ¿no? Porque él solo dejaba manifiesto de que había cobrado por algunos indígenas porque los demás habían escapado, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos al corregidor, que ya sabes, pues, que realiza el reparto mercantil, ¿no? O el reparto de mercancías, que es esta venta forzosa de diferentes bienes a los indígenas para principalmente tenerlos endeudados, ¿no? Ojo con eso también, acá viene una cosita interesante. En la época de los Borbones, antes de Tupac Amaru, cuando los visitadores identifican que tienen este reparto de mercancías, los Borbones los permiten, ya incluso lo van a legalizar. Eso también cuidado. Ha sido pregunta una sola vez, pero ten en cuenta.
Antes de Tupac Amaru, cuando se realizan las visitas, ¿ya? Que hay diferentes expediciones. Una, la de Antonio de Ulloa, por ejemplo, es bastante conocida. Son expediciones científicas y tecnológicas como la de la Condamine, que querían ver la forma de la Tierra, la flora del Perú, etcétera, etcétera. Pero también sirven para ver cómo funcionan estos cargos, ¿ya? Y ahí el cargo de corregidor es el más... Este libro, por ejemplo, Historia de la corrupción en el Perú, comienza justo con esta época de las reformas borbónicas, ¿ya? O sea, ahí comienza todo, en realidad, ¿ya? Comienzan a destaparse estos casos, como el de los corregidores. Entonces, cuando los borbones se dan cuenta de esto, lo permiten, ¿ya? ¿Por qué lo permiten y lo legalizan en un principio antes de Tupac Amaru? Porque finalmente se dan cuenta que, o sea, que mal que bien, este negocio que ha creado el corregidor está estimulando el consumo, ¿no? Entonces, en todo caso, como ya saben lo que está haciendo, lo legalizan y ahí ven una oportunidad de cobrarle impuestos, ¿no? O sea, lo ven como una oportunidad porque ha generado un consumo, pero está obligando a que compre, está endeudando al indígena con algo que ni siquiera le sirve, o si es útil, tiene 3 veces el mismo el precio, ¿no? Bueno, les comentaba esto porque siempre hay un antes y un después de Tupac Amaru. Entonces, antes de Tupac Amaru se legalizan estos repartos mercantiles, ¿ya? Pero como vamos a ver, dentro del discurso de Tupac Amaru, él critica también este reparto mercantil. Luego de Tupac Amaru se van a, también, ya sería una reforma pues, económica, se van a prohibir, ¿no? El reparto de mercancías. Pero ten en cuenta esto, ¿ya? Primero se legalizan y luego ya se prohíben. Y en el medio está la gran rebelión de Tupac Amaru. Sigamos hablando entonces de las reformas políticas, ¿no? Te decía que eso que te he comentado de los corregidores tiene que ver mucho con el establecimiento de las intendencias, ¿no? Como los corregimientos eran más pequeños, casi como provincias, prefieren mejor utilizar este sistema administrativo de las intendencias, que es un sistema de origen francés, ¿ya? Que hay allí, espérate, no sé si lo tengo acá, que también está en la separata. Sí, acá está, también lo tienes en la separata. De los cerca de 50 corregimientos que había, van a comenzar a fusionar los corregimientos y van a crear pues las intendencias, como puedes ver en este mapita pequeño que está acá. ¿Ya? Ahí están las diferentes intendencias: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno y la comandancia pues no general de Maynas, ¿ya? Que, profe, tan grande, es sobre todo la parte, acuérdate que lo demás son dominios de Portugal, ¿no? Es la parte amazónica, ¿ya? Pero ya, lo que quiero que entiendas bien este mapita es que de los casi 50 corregimientos que hay, luego van a fusionarse algunos corregimientos y se van a crear las intendencias, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el poder está en manos de menos personas, ¿ya? Esa es la idea también, una circunscripción más grande, que sería la intendencia, y está en manos del intendente, que en este caso pues también van a ser designados también, ¿no? Por el gobierno español. Ya, perfecto, eso sería uno, ¿no? Les decía, uno es la primera reforma política es sacar del cargo, reducir la influencia de los criollos. Lo segundo van a ser la creación de las intendencias, pero es post Tupac Amaru, ¿ya? Esto de las intendencias. Otra cosa también que es post Tupac Amaru es la creación de la audiencia del Cusco. Acá también en este mapita, el más grande, te había comentado, la principal audiencia es la audiencia de Lima, ¿ya? Pero, por ejemplo, si te encontrabas pues en lo que sería el Alto Perú, existía la audiencia de Charcas. Pero, profe, digamos que yo estoy en el Cusco, así como Tupac Amaru. Ya, pues, tú tienes que irte a la audiencia de Lima, ¿ya? Entonces, tú sabes lo que es el viaje. Claro, ahora trata de no pensarlo con tu cabeza del siglo XXI, ¿no? Lo que es hacer un viaje, si estás en Cusco, como Tupac Amaru, y hacer tu viaje hasta lo que es la audiencia de Lima, ya te imaginas que es, pues, un viaje largo, había muchos que en este viaje se enfermaban, pasaban diferentes penurias, se quedaban de hambre, etcétera, etcétera. Es complicado. Bueno, Tupac Amaru lo logró realizar porque, bueno, Tupac Amaru es un cacique, tiene bienes, tiene pues sus mulas, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente para algún indígena no era tan sencillo hacer este viaje, ¿ya? Hasta la audiencia de Lima. Por eso es que luego también de Tupac Amaru se crea la audiencia del Cusco, ya justo para encargarse de toda esta región del sur, del Virreinato del Perú sobre todo. Otra cosa importante que está dentro de las reformas políticas es la reorganización del espacio. Algo que se dan cuenta los Borbones es que, creo que alguien está escribiendo, escriban nomás, yo me pongo a leer y luego les voy contestando, no hay ningún problema. Ya, les decía que viendo este mapita, es algo que se dieron cuenta los Borbones es que el Virreinato del Perú es muy grande, ¿ya? Era muy grande.
que lo mejor era dividir este virreinato del Perú. Entonces, dentro de las reformas políticas también encontramos la reorganización territorial, ¿ya? O sea, en otras palabras, el virreinato del Perú es muy grande y sobre todo porque en lo que no te he comentado es que para este tiempo hay problemas con Portugal, ¿ya? Hay problemas en establecer las fronteras con Portugal. Entonces, bueno, sí, Vilma, justo voy a explicar sobre eso, ya que estoy hablando de la organización del espacio. A ver, le decía que el contexto es que para este tiempo se tenía muchos problemas en cuanto a las fronteras con Portugal, ¿ya? Entonces se les ocurre pues esta idea, ¿no? A los españoles de reorganizar, ¿no? Hacer unas nuevas fronteras, ¿ya? Entonces van a comenzar a recortar, obviamente, el virreinato del Perú. Y vemos, pues, que se va a crear, por un lado, ¿no? Lo que es el virreinato de Nueva Granada, ¿ok? Virreinato de Nueva Granada. Ahí ves el número uno, es el virreinato del Perú, perfecto. Luego vemos el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Lo que actualmente sería, pues, Colombia, Ecuador, ¿ya? Luego vemos el virreinato del Río de la Plata, que es el número tres, que sería, pues, el Alto Perú, básicamente, ¿ya? Y lo que actualmente es pues parte de Argentina, ¿no? Y luego tenemos las capitanías, la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. ¿Hay una diferencia, profe, entre virreinatos y capitanías? Sí. El virreinato tú ya conoces que es pues este sistema político-administrativo, ¿no? Ya, perfecto. Pero la capitanía que estaba a cargo de un capitán general, ¿qué es? Las capitanías estaban hechas, si te das cuenta, o sea, no está adrede, ¿no? Puesto en lo que es, o sea, tiene una lógica. Si está justo en Venezuela, ¿no? La número 5 y está también en el territorio de lo que es actualmente Chile, es porque las capitanías, su objetivo era la defensa del territorio. O sea, si te das cuenta, una defiende el océano Atlántico y otra defiende el océano Pacífico, ¿no? Y ahora voy con lo que su compañera Vilma consultaba. Cuando se crean las intendencias, pareciera pues que la comandancia o la gobernación, también conocida como la Gobernación y Comandancia General de Maynas, se ve súper grande, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, pasa lo siguiente, los españoles no le habían puesto mucho interés a colonizar lo que es la Amazonía, ¿ya? En realidad, acá cometen graves errores, ¿ah? Porque al dejar a su suerte, por decirlo así, al dejar a su suerte prácticamente la Comandancia General de Maynas, y al no prácticamente ya no interesarse en colonizarlo, hace que finalmente a ver, por un lado van a estar allí ocupando espacio los portugueses, ¿ya? Y por otro lado también los únicos que van a llegar ahí son las misiones franciscanas, ¿ya? O sea, recién la fundación de diferentes ciudades, eso recién lo vamos a ver en la época del guano, ¿ya? O sea, ahí recién, en el siglo XIX, por ejemplo, segunda mitad, ahí recién vemos que la Amazonía comienza a colonizarse, pero en este tiempo no. Y Vilma, qué bueno que has preguntado eso porque más de una vez ha venido en un examen de admisión, siempre preguntan por esto, ¿no? ¿Cuál fue el territorio a ver, así la pregunta siempre viene así, ¿cuál fue el territorio que luego de las reformas borbónicas dejó de ser parte del Virreinato del Perú y luego se incorporó? Estamos hablando de la comandancia o gobernación y comandancia general de Maynas, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque Maynas, como ves acá, cuando se demarca, ¿ya? Pasa a ser parte del Virreinato de Nueva Granada. O sea, en 1717 Maynas va a ser parte del Virreinato de Nueva Granada, que te decía pues que actualmente es Colombia y Ecuador, ¿ya? Pero luego, como pasan las décadas y este Virreinato de Nueva Granada no hace nada en ese territorio, te decía, los españoles no se encuentran interesados en colonizar, va a regresar al comienzo del siglo XIX a ser parte una vez más del Virreinato del Perú, ¿no? La comandancia, disculpa, sí, la comandancia, que también aparece como Gobernación y Comandancia General de Maynas, es ese territorio que fue parte de Nueva Granada, luego se incorporó otra vez al Virreinato del Perú. ¿Cuál es la justificación? De que no se había colonizado, ¿no? Y finalmente, ¿quiénes encuentras en ese territorio que actualmente sería Loreto, San Martín, Ucayali, ¿no? Las misiones franciscanas eran principalmente las que se encontraban allí, ¿ok? Así que si por ahí viene, suele ser la importancia, Vilma, su importancia es eso, que finalmente
es parte de Nueva Granada, luego regresa hacia el Virreinato del Perú, pero es un territorio que finalmente de a poco se va a apropiar también Portugal y que simplemente están las misiones. O sea, el territorio lamentablemente de la Amazonía siempre ha sido dejado de lado, ¿ya? Nunca ha habido mucho interés por colonizarlo, sobre todo por lo difícil de su geografía, ¿ya? Y ha venido más de una vez la pregunta por ese lado, sobre la comandancia, que es este territorio que dejó de ser del Perú y luego se incorpora otra vez al Perú, ¿ya? Perfecto. Entonces, tengamos en cuenta esto, por favor. Sí, tengamos en cuenta esta parte, sobre todo de la Comandancia General de Minas, ¿ya? Y también tengan en cuenta la diferencia entre virreinato y la capitanía, ¿ya? Porque si te das cuenta, justo la capitanía está colocada estratégicamente para la defensa, ya te imaginas, pues, ¿no? De posibles ataques por el Atlántico o por el Pacífico, ¿ya? Ok, algo más, profe. Lo que yo podría decirte es que esta reorganización del espacio entre sus objetivos tiene facilitar la extracción de recursos, administrar mejor el gobierno, controlar también a los criollos. Y aquí también viene un gran problema que se relaciona con nuestro otro tema, que es el de la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Si te das cuenta, al crearse el virreinato del Río de la Plata, se les ocurre pues a los Borbones que lo ideal sería que este nuevo virreinato tenga al menos una fuente de ingreso. ¿A qué me refiero? Se deja, ¿no? Lo que sería Potosí, se deja Potosí al virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Si te das cuenta, al crearse el virreinato del Río de la Plata, que está aquí en color verde, que es el número 3, también tienes el mapa en tu separata, se ha cortado, se ha interrumpido la ruta comercial terrestre por excelencia que era del Cusco al Alto Perú, ¿no? Por la extracción de Potosí y todo ello. Y esto va sobre todo a afectar a personas como Tupac Amaru que se dedican al negocio del arrieraje, ¿no? Te había comentado que el mejor ejemplo, Tupac Amaru es un arriero, es decir, alguien que tiene mulas. Y no tiene una, 10 ni 100, ¿no? Algunos autores te dicen que tenía cerca de 300, 350 mulas. Entonces, actualmente, imagínate que sería como tener una flota pues de camiones prácticamente y dedicarte a el transporte de mercancías. Entonces, hay que entender eso, ¿ya? Sobre todo porque Tupac Amaru siempre es una figura muy controversial, que hay muchos autores que quieren, se le quita mucho mérito diciendo que no, él solo se rebeló, solo hubo esta insurrección por sus intereses personales. Bueno, la verdad es que fue afectado económicamente, eso no se puede negar, ¿ya? Pero también era un cacique, ¿no? Y finalmente él era el que estaba justo que prácticamente él tenía que organizar para la explotación, que es la mitad, tenía que cobrar el tributo. Entonces, lo vemos, pues, ¿no? Obviamente, hay dos momentos, hay como una madurez ideológica de Tupac Amaru, ¿no? O sea, comienza siendo reformista, comienza criticando más que nada al mal gobierno, y recién al final vemos por ahí, algunos autores te dicen un toque, pues, ¿no? De separatista, ¿no? Pero bueno, no te olvides, esto es importante. Sí, Mireya, en 1802, por acá lo tengo apuntado, en 1802 regresa a ser parte Maynas del Reinato del Perú. Lo que pasa es que primero, como te digo, prácticamente es un territorio que no se sabe qué hacer con él, ¿ya? Los únicos que están ahí ingresando son, como te digo, las misiones franciscanas, prácticamente, ¿ya? Y ni siquiera todo el territorio, ¿no? O sea, te digo que Maynas, esta comandancia general, es lo que actualmente es Loreto, San Martín, Ucayali, ya por ejemplo, ¿no? Entonces, en un principio no se le da importancia, es como que lo último que comienza a delimitarse, ¿ya? Entonces, primero es parte, como te digo, de el virreinato de Nueva Granada, pero luego ya, sobre todo porque acuérdate que en el siglo XVIII van a haber estos levantamientos de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, entonces allí vuelve a haber un interés del gobierno del virreinato del Perú por recuperar ese territorio, porque te das cuenta que se aleja a su suerte. Por un lado, te quita territorio Portugal y por otro lado se están comenzando a gestar estas rebeliones, entonces mejor es ocupar ese territorio, ¿no? Y oficialmente en 1802 vuelve a ser parte del virreinato del Perú, ¿ya? Bueno, y tienes lo de las intendencias que te había mencionado, que es un sistema tomado de Francia que sirve para recaudar efectivamente los impuestos, así que finalmente es lo que va a reemplazar a los corregimientos, ¿no? Yo por ahí estaba mencionando algunas reformas económicas, vamos comenzando a agruparlas. Por un lado, es el comercio. Por otro lado, son las reformas que afectan a los impuestos. Cada vez que veas reformas fiscales, tienen que ver con los impuestos, ¿ya? Y también hay una reforma muy especial para la minería. Reformas comerciales. Decreto de Libre Comercio de 1778.
no entiendas el libre comercio como lo que actualmente vemos, ¿ya? Ya. Yulimar, ya. A ver, el corregimiento es, a ver, su territorio más pequeño, es como una provincia. Los corregimientos, recuerda, que se organizan en la época de Francisco de Toledo y se crean cerca de 50 y están a manos de los corregidores. ¿Para qué sirve? El corregidor se encarga de organizar para la mitad, de cobrar el impuesto, ¿no? Y finalmente tiene que llevarlo al Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Como los corregidores son corruptos y se quedan con parte del tributo, y son muchos, eso sobre todo es el problema, decide, como parte de las reformas políticas, reformas borbónicas en el ámbito político, se crean las intendencias. Las intendencias, como puedes ver, están compuestas por 8, ¿no? Por 6 corregimientos, ¿no? Porque acuérdate que con los corregimientos llegan a ser 50 y las intendencias solo son 8, la última creada que es Puno, y 9 sería la Comandancia General de Minas, que sobre todo es la Amazonía, ¿ya? Entonces, las intendencias, lo primero, es un sistema de origen francés, un sistema administrativo de origen francés. Lo segundo, que es un territorio más grande y a cargo de una sola persona, lo cual permite que no haya o sea, que no se divida tanto el poder y se pueda un mayor control del territorio y sobre todo se pueda cobrar de manera efectiva los impuestos. ¿Ya? Entonces, la intendencia es más grande, la intendencia del siglo XVIII, la intendencia está a cargo de un intendente, y una cosa es tener el poder dividido entre 8, y otra cosa es tener el poder dividido entre 50. Más o menos por ahí es lo que se busca con las intendencias, tener un mejor control y sobre todo recaudar efectivamente los impuestos. Es que ese es el gran problema que tienen los Borbones y que también ocurre hasta la actualidad. Existen impuestos, el problema es que no se recaudan efectivamente. ¿Ya? Listo, les decía, reformas económicas, las que son comerciales. Disculpe, siempre empiezo tratado. Decreto de libre comercio. No confundir, por ejemplo, con los tratados, por eso me confundía. No confundir con los tratados actuales del libre comercio. Tú dirás, profe, sí me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Lo he visto en economía, el TLC, ya no se pagan impuestos, ya, no lo veas con esa cabecita del siglo XXI, no. A ver, siglo XVIII, decreto de libre comercio, ¿ya? A ver, hay que pensar, profe, entonces, si no es libre comercio por impuestos, ¿qué tipo de libre comercio es? ¿Te acuerdas que hay un monopolio? ¿Te acuerdas que hay un comercio unilateral? Es decir, hay puertos españoles y hay puertos exclusivos. ¿Recuerdas? Acá incluso está el mapita para que te acuerdas cómo funcionaba el sistema de flotas y galeones. Salían de los puertos españoles, llegaban a puertos exclusivos como es La Habana, Portobelo de Panamá, Veracruz, Cartagena de Indias, puertos exclusivos, y de allí recién, acuérdate que iban los comerciantes de aquí, el Tribunal Consulado, y ahí recién ellos compraban y ellos traían, ¿ya? Entonces, es unilateral. Entre colonias no pueden comerciar. Solo puede comerciar España con la colonia. O sea, hay un intervencionismo, hay un exclusivismo, hay un monopolio, ¿ya? A ese monopolio es que va a afectar el decreto de libre comercio. Así que, profe, a ver, otra vez. El decreto de libre comercio lo que hace es que ya no, o que no solo existan estos puertos exclusivos, ¿ya? La idea de los Borbones es estimular, en este caso, vamos a decir, el comercio. Se han dado cuenta que más bien con estos puertos exclusivos, simplemente un grupito es el que se beneficia. ¿De quién estamos hablando? Las élites comerciales. El mejor ejemplo, el Tribunal del Consulado de Lima. Ellos son los que tienen el monopolio. Entonces, ¿cómo le quitas también? O sea, ya le quité los cargos, pero tengo que seguir golpeando a los criollos, ¿no? ¿Cómo los ataco también? Tengo que atacarlos en sus intereses comerciales, que es lo que finalmente permitió que se enriquezcan, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer por medio del decreto de libre comercio de 1778? Aperturar nuevos puertos, ¿ya? Se abren, se concesionan, va a existir más puertos. Entonces, allí ya te imaginas que como consecuencia, el puerto de Callao, que era el puerto por excelencia, ¿no? Profe, pero yo veo también había el puerto del Paraíso. Claro, el puerto del Paraíso existía ya desde antes, pero finalmente acuérdate que compraban lo del Tribunal Consulado, llegaba al puerto del Callao y de ahí recién se iba al puerto del Paraíso. Era después, llegaba después, a veces ni llegaba y llegaba mucho más caro, ¿no? Porque también es un viaje desde Callao hacia Valparaíso. Entonces, lo que quiero que entiendas es que este decreto de libre comercio también está dedicado a afectar a los criollos de manera económica, ¿no? La idea es quitarle, golpear a esa élite que se ha enriquecido que tienen el monopolio también de lo que se vende, de lo que llega al puerto del Callao.
¿ya? Bueno, ya te imaginas que por esta apertura de diferentes puertos, otra consecuencia también va a ser que se va a eliminar el sistema de flotas y galeones y también va a desaparecer pues la casa de contratación de Sevilla, ¿no? Porque ahora funciona pues de una manera distinta, ¿no? Entonces, como puedes ver acá también, hay otras disposiciones también propias de lo que es la reforma comercial, que es el navío de registro y el navío de permiso, ¿no? Al aperturarse nuevos puertos, por ejemplo, no sé si ves en el mapa, está el puerto de Concepción, está el puerto de Buenos Aires. Esto va a generar, además de lo que hemos dicho que lo va a afectar al Callao, va a generar otra cosa muy interesante. Lo que pasa es que por el navío de permiso, lo que podían hacer era comerciar, o sea, llevar productos por la ruta del Atlántico. Y si te das cuenta, era una ruta más directa y era una ruta más económica. Entonces lo que va a pasar es que, a ver, no solo le quitan, no solo golpean a la élite del puerto del Callao, ¿no? Sino que sobre todo va a formarse otra élite en estos puertos, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires. Y es importantísimo que se genere esta élite de Buenos Aires porque finalmente es la que convoca a San Martín, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso, ¿ya? Mira, como una decisión que parece tan sencilla, que es que se abran nuevos puertos, genera competencia entre los puertos y, por ejemplo, ¿no? La ruta del Atlántico es una ruta más directa, mucho más barata, lo van a ver, no tiene que darse todo, pues, ¿no? ¿Te acuerdas de los puertos exclusivos y la compra? No, va directo desde España hasta Buenos Aires por el Atlántico, ¿no? Entonces, esto hace que finalmente, pues, va a haber una decadencia, ¿no? Del puerto del Callao y más bien va a florecer, va a aparecer una élite comerciante en lo que es Buenos Aires, ¿no? Y también posteriormente Concepción, pero Buenos Aires, sobre todo, lo pongo de ejemplo porque son los que desde un principio van a estar a favor de la independencia, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? En cuanto a las reformas fiscales que tienen que ver con los impuestos, ya, pues acá el problema es, hay impuestos, pero no los pagan. Entonces lo que voy a hacer es subir, ¿no? Voy a subir algunos impuestos, ¿ya? Voy a bajar otros impuestos para estimular la extracción, como es el caso del quinto real. Y finalmente, a ver, vamos a explicar, te voy a explicar por partes, no te preocupes. Primero, como no hay una eficiente recaudación de impuestos, voy a crear aduanas internas, ¿ya? O sea, primero, ten en cuenta, he recortado el virreinato, ¿ya? Y voy a ponerle incluso aduanas, una suerte de peajes internos para cobrar a todos los que se dedican al comercio terrestre. Ya te imaginas por qué también Tupac Amaru se ha afectado, ¿no? Otro punto, como lo que más pagan es la alcabala va a pasar del 2 al 4 hasta el 6%, va a pasar el incremento de la alcabala, porque es el que más se paga por todo, pues, compras y bienes, ¿no? O sea, todas compras y ventas de bienes es lo que más se paga también. Y lo que más se evade, sobre todo, ¿no? Por eso es que la alcabala se va a aumentar, del 2 al 4 hasta el 6%. Legalización del reparto de mercancías, esto es lo que te comentaba. Antes de Tupac Amaru se legaliza porque se ve como una manera de estimular el consumo, ¿ya? Pero luego de Tupac Amaru ya sabes que se prohíbe, ¿ya? Tiene que hacerse un cobro efectivo del tributo indígena, ¿no? Por eso es que también que se crean estas intendencias, ¿no? Para que haya un cobro efectivo, para que ya no haya la doble o triple contabilidad del corregidor. También se crean los estancos, y aquí por favor ten en cuenta esto porque este término de estancos lo vamos a ver hasta la República. Sé que es una analogía un poco monce, pero te puede servir, ¿ya? Has escuchado pues del agua estancada, ¿no? El agua estancada es el agua que se queda en un lugar, ¿no? En un solo lugar, allí. Ya. El término de estanco, la creación de estancos, es un monopolio del Estado. ¿Cómo funciona? El Estado se da cuenta, porque te digo el Estado así súper general porque lo vas a ver también en la República, para que más o menos entiendas lo siguiente. Se da cuenta el Estado que hay algunos productos que no importa le suban el precio, van a seguir consumiéndolo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a declarar, van a establecer lugares especiales donde, por permiso del Estado, se van a vender estos productos. Y esos son los estancos, ¿ya? En esta época se va a crear el estanco de la sal y del tabaco. O sea, es como que a ver, los estancos es una forma a la cual es un sistema a la cual siempre regresa el Estado porque es una manera de asegurarse como la gente sí o sí, por ejemplo, la sal, sí o sí la va a consumir, entonces lo que hace es un monopolio, ¿no? O sea, no es que se venda, a ver, siglo XXI, tú ahora a ver, quiero que entiendas esto, aunque lo sabes por economía, vas al supermercado, quieres comprar papel higiénico,
hay bastantes marcas, ¿no? Finalmente el consumidor se beneficia cuando hay muchas marcas, porque están en competencia, comienzan a bajar los precios, ¿sí o no? Ya, pero imagínate todo lo contrario, pues. ¿Qué pasaría si solo hubiera un lugar, ¿no? Si hubiera un monopolio de ese producto, puede poner el precio que quiera. Entonces, por ahí viene la idea de utilizar los estancos, ¿ya? Le benefician al Estado porque declara pues estanco de sal, de tabaco, más adelante aparece estanco de aguardiente, etcétera, etcétera, y la gente, como tiene que consumirlo, sigue yendo a este lugar y sigue pagando el precio que se establezca. Esa es la idea del estanco, ¿ya? Van a aparecer sobre todo muchos estancos también en la época de la República porque es la manera de recolectar rápidamente. ¿Sabes? A ver, esto siempre tenlo en cuenta, lo vas a ver en Historia Universal y Historia del Perú. Cuando un gobierno tiene plata, lo que hace primero es, pues, impuestos, ¿no? Elevar los impuestos. Es la manera como el Estado funciona, finalmente, ¿no? Recaudando impuestos. Entonces, sal, tabaco, la pólvora, los naipes, el aguardiente, etcétera, etcétera. La reducción del quinto real, esto siempre me han preguntado, no apareció en los exámenes, pero igual te explico cómo funciona. Tú dirás, profe, total, suben los impuestos y por qué reducen el quinto real, que era el principal impuesto a la minería. Lo que pasa es que luego de la crisis, pues, de Potosí, hubo por ahí un repunte, pues, en el siglo XVIII, pero ya, o sea, si ustedes ahorita viajan a Potosí, se van a dar cuenta, pues, el resultado de la extracción de décadas, ¿ya? Lo interesante, por ejemplo, de estas expediciones tecnológicas y científicas es que comienzan a encontrar otros yacimientos. Entonces, acá viene ese contexto. Se reduce el quinto real, ahora se llama el décimo real, se reduce para estimular que la gente que ya no invertía en minería otra vez pueda extraer los minerales. Pero ojo, ya no es pues Potosí, ya no es o sea, Huancavelica, no, 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 ahora son nuevos, ¿no? Nuevos yacimientos, por ejemplo, Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí, y se va a crear el Tribunal de Minería, para desde el Estado también apoyar a los que en este caso quieran invertir en la extracción, ¿ya? De estos nuevos yacimientos. Por eso, o sea, sobre todo para estimular que la gente otra vez crea en la minería, es que se reduce este impuesto. Bueno, para terminar tenemos entonces las reformas que tienen que ver con bueno, la iglesia, principalmente tiene que ver con los jesuitas, y por eso es que decimos eclesiástica y educativa, porque van de la mano, ¿no? Yo te había comentado que los jesuitas son una triple amenaza, ¿no? Los jesuitas son una triple amenaza porque tienen o sea, tienen los colegios, tienen las universidades, tienen sobre todo las haciendas más productivas, mejor organizadas, ¿no? Incluso hay muchos indígenas que dicen que los tratan bien en sus haciendas y cuando escapan buscan hacerse yanaconas de estas haciendas de los jesuitas. Pero triple amenaza porque lo tercero sería que los jesuitas solo tienen voto de autoridad con el Papa, solo responden al Papa. Y si estamos en una época de Carlos III, en una época de el déspota ilustrado, obviamente busca él estar por encima de lo que es la autoridad papal, pero los jesuitas solo responden en este caso a... Y los jesuitas para esta época también están ahí, ¿no? Tienen sus bibliotecas, ¿no? O sea, están leyendo, están ahí, pues, ¿no? O sea, siglo XVIII es la época de las luces, ¿no? Es de la ilustración prácticamente, ¿no? Entonces, por la pragmática sanción de 1767, España decreta, es que tampoco, a ver, tampoco es gratis, ¿eh? No solo es la triple amenaza a los jesuitas. Los jesuitas habían estado detrás de algunos levantamientos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hubo el llamado motín de Esquilache, que está relacionado justo con un grupo de población insurrecta por los jesuitas, ¿ya? También hay algunas rebeliones en Quito en el 61, en el 65, que también dicen que están por detrás los jesuitas. Entonces, ya pues, o sea, como se dice, los jesuitas ya estaban ahí, ya estaban a punto de ser, o sea, a punto de recibir algo, ¿ya? Y en este caso lo que se hace es expulsar a los jesuitas. Por la pragmática sanción de 1767, son expulsados los jesuitas de todos los territorios españoles, de todos, ¿ya? De todos. O sea, todo lo que actualmente es México, bueno, en este caso el Virreinato del Perú, hasta en Filipinas, ¿ya? Donde también había jesuitas, porque Filipinas recuerda que es un territorio español, también son expulsados de todos lados y se lleva como si fuera, wow, se lleva como si fuera una, ¿cómo se dice esto? Una misión así secreta, ¿ya? Porque
llegan los barcos a los puertos por la noche, hacen que los jesuitas salgan con lo que tienen prácticamente allí y se los llevan, ¿ya? Se los llevan a Italia, luego pasan a diferentes partes de Europa. Recuerda que un jesuita es Vizcardo de Guzmán, ¿no? Por eso es que Vizcardo de Guzmán escribe su carta a los españoles americanos en francés, porque no se encuentra en el Perú, se encuentra pues ya en Europa, y finalmente Francisco de Miranda es el que va a traducir esta carta a los españoles americanos, ¿no? Tú dirás, profe, ¿y qué hicieron con todos los bienes de los jesuitas, no? Se va a crear el Tribunal de Temporalidades para que se administren los bienes jesuitas, ya te imaginas, ¿no? Las haciendas, eh, las propiedades en general de los jesuitas se van a rematar, ¿no? O sea, eso es lo que finalmente hace el Tribunal de Temporalidades. ¿No? Tú digas, profe, ¿y finalmente qué pasó? O sea, si los jesuitas se encargaban de los colegios, ya, lo que van a hacer es fusionar alguno de estos colegios y se va a crear el convictorio de San Carlos, ¿no? Y como le quitan esta influencia que tienen los jesuitas, va a aparecer también, o sea, lo que quiero que entiendas es que va a haber una reforma, también podemos decir, educativa, porque ya no va a estar en manos de los jesuitas, ¿no? Sino va a pasar incluso a manos de laicos o seculares, ¿no? Recuerda que también con los Borbones viene esta preocupación porque en los colegios también se enseñan ciencias. O sea, si más adelante, a ver, lo que pasa es que, a ver, yo te dije, pues, ¿no? Educación en el tiempo del virreinato, sobre todo 16 y 17, ¿cómo era? Influencia del Imperio Carolingio, ¿no? Trivium y Quadrivium, o sea, retórica, gramática, no estudiaban latín y todo ello, ya. Pero con los Borbones va a venir también el estudio de las ciencias. Recuerda que finalmente es los Borbones finalmente también impulsan este tema, ¿no? Indirectamente de la razón, ¿no? Por eso es que vamos a ver más adelante, por ejemplo, a bueno, en el Comité de San Carlos vamos a ver diferentes, pues, ilustrados, ¿no? Que van a escribir en el Mercurio Peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero que tengas en cuenta esto, que también hay una reforma educativa, en el sentido que hay un ingreso, por ejemplo, de las ciencias, podemos decir, ¿no? Muy interesante lo que pasa en el siglo XVIII aquí en el Perú en cuestión de higiene, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diferentes cambios, ¿no? Ok. La yapita sería para seguir avanzando, la yapita sería lo que tienes en tu separata, ¿no? También hay reformas militares, por ejemplo. Buscaron fortificarse las defensas del virreinato, por eso vemos que, por ejemplo, en la época del virrey Amat, que también es un virrey que se van a dar las diferentes reformas borbónicas, se crea la fortaleza Real Felipe, que tiene justo ese objetivo, ¿no? Se organiza el ejército, se fortifican las defensas, incluso también, como yapita, podríamos decir, por ahí ves la Plaza de Hacho, ¿no? La Plaza de Hacho, que también es de la época del virrey Amat, que también es de la época de las reformas borbónicas. Lo que se busca en la Plaza de Hacho es un control. Tú lo ves a la Plaza de Hacho, ¿no? Y la ves inofensiva, pero es también algo creado para controlar la población. ¿Por qué razón? Porque es un espacio cerrado. Si tienes a toda la población en un espacio cerrado, ¿no? Ellos sienten que están divirtiendo, pero en realidad estás controlándolo. Es una manera de tener orden también, porque sabes dónde está la gente, ¿no? Entonces, eso también viene en la época de los Borbones, ¿sabes? Lo que es la Plaza de Hacho, por ejemplo, que es de la época del virrey Amat. Sí, sí, en realidad, o sea, era básicamente, tú tenías que registrarte, o sea, lo que se buscaba a partir del navío de registro y permiso era tener vamos a decir, o sea, que estén registrados, ¿no? Que no quiero repetir con el término registro, pero sí, la idea es tener un registro de todos los barcos que salían. Recuerda que ya Inglaterra tenía permiso también para, desde la Guerra de Sucesión Española por el Tratado de Utrecht, tenía permiso para traer tanto esclavos como también traer mercancías, ¿no? Así que la idea era, sobre todo, o sea, primero existía el navío de permiso, ¿no? Y luego, el registro, disculpa, luego el navío de permiso, o sea, finalmente tenían un registro, como te digo, una lista de todos los que llevaban mercancías, ¿no? O sea, ellos trataban de esa manera de controlarlo, pero si te das cuenta, lo que haces es dejando que vengan otros productos que pueden ser mucho más baratos, finalmente también generas la crisis, ¿no? O sea, los Borbones pensaron que estimulando la producción, que estimulando el comercio, ellos se beneficiarían con los impuestos. Suena razonable, pero si le permites que ingrese Inglaterra, ¿no? Que en este caso puede tener los mismos productos de España, pero mucho más baratos, ¿no? Entonces, al final, generas competencia comercial, pero que no te conviene, ¿no? Entonces,
se buscó tener control a través del navío registro de permiso, pero finalmente lo que hace es, va a generar también una crisis económica para España. Y sí, una estaba más relacionada con lo que es la ruta del Pacífico, más cara, y otra con la ruta del Atlántico, que finalmente va a ser mucho más económica y que va a enriquecer a estas élites que se están formando, ¿no? Bueno, consecuencias, lo que ya he ido mencionando una y otra vez, ¿no? La fortaleza Real Felipe es parte de la reforma militar de los Borbones que busca fortificar las defensas de los virreinatos, el puerto del Callao. Yo sé que el puerto del Callao solo hubo una vez un ataque, ¿ya? Pero como ha existido un ataque y como hay constantes ataques en aguas de lo que son corsarios y piratas, acuérdate de esa animación de piratas en el Callao, tenía sentido, ¿ya? Estuvo basada en hechos reales, ¿ya? Por eso es que se fortificó el Callao, ¿ya? Es que también hubo reformas militares, Mireia, como es reorganizar el ejército. Y dentro de estas reformas militares también estuvo la construcción de la fortaleza Real Felipe, de la época del virrey Amat, que buscaba fortificar, mejorar las defensas del puerto, en este caso, ¿ya? Ok, ¿cuáles son las consecuencias? Creo que ya lo hemos, lo podemos inferir, ¿no? Una gran presión de los impuestos, porque se han aumentado, y aparte aparecen por todos lados, hace que la población vaya a insurreccionarse, como vamos a ver sobre todo con las distintas rebeliones que van a haber en el siglo XVIII. Aumenta la competencia comercial, como les decía, lo cual va a hacer que el Callao entre en una crisis comparado con otros puertos, porque ya no tiene el exclusivismo, ¿ya? Bueno, un descontento popular porque sigue la explotación, sí, obvio, y lo cual todo va a desembocar en las primeras ideas de emancipación. Entonces, siempre las reformas borbónicas las estudiamos en el siglo XVIII y también estudiamos en ese mismo tiempo las insurrecciones andinas. A ver, chicos y chicas, según Scarlett O'Phelan, durante el siglo XVIII hubo más de 100 rebeliones anticoloniales, más de 100 rebeliones antifiscales. Hablamos de Juan Santos, hablamos de Tupac Katari, Tupac Amaru, pero no fueron los únicos. Hubieron, como les digo, más de 6 rebeliones. ¿Y esto por qué razón? O sea, chicos y chicas, sé que ustedes están preparando para medicina, pero bueno, yo como historiadora, lo que es la emancipación ha pasado por muchos momentos, ¿ya? O sea, ¿qué voy? En un principio se hablaba de la emancipación, por ejemplo, concedida, ¿no? O sea, que no hubiéramos podido lograr la independencia si no fuera por San Martín y Bolívar, y que más bien aquí nadie quería la independencia, ¿no? Más de 100, más de 100, Alexandra, más de 100. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sé que a veces hablo rápido. Más de 100. Les digo que según Carlos O'Phelan se encontraron más de 100 rebeliones anticoloniales, ¿no? Lo cual significa lo siguiente, ¿no? Que del siglo XVIII ya había gente que estaba inconforme con los abusos, que estaba en contra de la mita, que estaba en contra del tributo indígena, que lamentablemente se ha seguido cobrando incluso en la República. Entonces hay que entender eso, ¿no? O sea, es muy sencillo decir, no, o sea, sin San Martín y Bolívar, nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estas rebeliones no están hablando de independencia, pero estas rebeliones sí están en contra del mal gobierno. Eso que siempre escuchas de Tupac Amaru que se dice, viva el rey, muerte al mal gobierno, es que es eso, ¿ya? Estas insurrecciones, ninguna te va a decir muerte al rey, ¿no? Odio al rey, que se acabe. No, porque en realidad muchas están de mano del catolicismo, muchas están de mano de criticar sobre todo al mal gobierno, o sea, criticar a quién, al corregidor, ¿no? Incluso hay muchos que llegan a tener hasta entendimientos con el virrey, en el peor de los casos, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendas es que aquí la crítica es a la explotación, ¿no? Y el mejor ejemplo es el de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Fíjate, o sea, lo de Juan Santos Atahualpa es en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? O sea, sobre todo tiene que ver, como les decía yo, la Amazonía había sido pues bastante dejada de lado y la Amazonía solo habían ahí incursionado pues los franciscanos que, o sea, los franciscanos al mismo estilo de los corregidores también estaban utilizando la mano indígena, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? Definitivamente, sobre todo el territorio que es conocido como Cerro de la Sal, que está cerca al territorio donde se va a desarrollar la rebelión de Tupac Amaru, disculpa, de Juan Santos Atahualpa, tiene que ver justo pues con Ceja de Selva, la selva central, o sea, lo que actualmente es Ucayali, Pasco, Junín, y sobre todo allí es donde van a estar fuertes las misiones franciscanas, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho antes, creo, ¿no? O sea, cuando entra una misión, va a llevar por las enfermedades, ¿no? Ellos hablan de evangelizar, pero también ingresa las enfermedades
a los aborígenes que están aquí, y también va a haber la explotación, definitivamente. Cerro de la Sal se llama porque en este caso se va a desarrollar lo que es la mita de la sal. Entonces, los franciscanos también van a explotar a la mano indígena que va a haber aquí, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Juan Santos Atahualpa, ¿quién es? Se sabe poco sobre él, en realidad, bueno, se dice que fue educado por los jesuitas, ¿no? Que hablaba latín, que incluso llegó a viajar por Europa. La cosa es que Juan Santos Atahualpa es un ejemplo del mesianismo que va a haber aquí, porque, o sea, él toma justo el término pues de Atahualpa como para decirse el continuador del imperio de los incas, lo cual, te digo, va de la mano con su catolicismo, ¿eh? Porque solo tenemos descripciones de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Lo ves ahí pues, con su cerquillo, con la coleta del siglo XVIII muy clásica. Dice que también portaba una cruz de plata muy grande, ¿no? Entonces, o sea, él no tiene nada que ver, o sea, él no está para nada en contra de lo que es el catolicismo, sí está en contra de las explotaciones de los franciscanos, por eso una vez comienza a tomar ese territorio, como ves en esta ilustración, en este dibujo, esta pintura, lo que va a hacer es expulsar, ¿no? A los franciscanos de estos territorios. Entonces, tengamos en cuenta, ¿cuándo y dónde? 1742, 1752, llega a durar casi más de 10 años el gobierno de dos virreyes, ¿no? De Mendoza y Manso de Velasco. Son dos virreyes que van a tener que hacerse frente de Juan Santos Atahualpa. ¿Por qué dura tanto? Porque Juan Santos utiliza esa estrategia de guerra de guerrillas, ¿no? De guerra de desgaste. O sea, cuando tú no eres la mayoría, pero tú conoces el territorio, puedes hacer pequeños ataques, ¿no? Solo pequeñas incursiones y luego te repliegas. Eso finalmente es la estrategia de la guerra de guerrillas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿ya? Selva Central, Gran Pajonal, te dije Ucayali, Pasco, Junín, tiene antecedentes, no fue el primero, son más de 100, no te olvides, ¿ya? No fue el primero, un cacique Xáninca, Ignacio Torote y Fernando también, su hermano, van a rebelarse previamente, pero van a ser rápidamente, vamos a decir, enjuiciados, ¿no? Pero Juan Santos Atahualpa sí moviliza, esto es lo más interesante, llega a movilizar a bastantes tribus amazónicas, ¿no? A Xánicas, Piros, Masiguengas, Yaneshas, Amahuacas, etcétera, etcétera. Entonces, él logra una alianza con estas tribus amazónicas y más o menos su plan es como que ir de la selva hacia la sierra, entrar pues luego por Jauja y llegar a Lima, donde él se iba a coronar como Inca, ¿ya? Lamentablemente, justo cuando está pues en pleno momento, cuando se organiza la defensa por los virreyes, desaparece, ¿no? O sea, justo para cerca de 1752 desaparece. No se sabe en realidad cómo termina Juan Santos, ¿no? Algunos dicen pues que fue envenenado, que murió de una piedra, que lo mató un cacique, otros dicen que se llevaron los ingleses, pero muchos están de acuerdo con que ascendió a los cielos, ¿no? Lo cual significa que definitivamente este mesianismo funcionó, porque terminaron creyendo pues en que él era alguien pues, ¿no? Divino en todo caso, ¿no? En fin. Pero tengamos en cuenta sobre todo porque es un precedente, ¿ya? De un movimiento en la Amazonía. Entonces les decía que eso sirve para que luego el gobierno se dé cuenta que no hay que dejar la Amazonía tan a su suerte, ¿no? Pero igual, la colonización de la Amazonía es recién pues en la República, ¿no? Luego tenemos pues a Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, que buscas autodenominarse pues Tupac Amaru II, más que nada pues para decirse descendiente de los incas de Vilcabamba, ¿no? Pero acá nos damos cuenta del gran sincretismo que hay, chicos y chicas, porque los incas no había uno y dos, ¿no? O sea, eso solo existe en los monarcas, o sea, en las monarquías, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta, pues ahí te das cuenta que Tupac Amaru tiene sus momentos, ¿no? O sea, esto lo quiero que entiendas. Hay mucha gente que dice, no, solo se reveló por intereses personales. O sea, acá hay que entender que hay una madurez ideológica, ¿no? Hay un Tupac Amaru que en un principio su discurso, o sea, se entiende, ¿no? Antifiscal, está en contra de los impuestos. ¿Por qué se ve él afectado por los impuestos? Ya te dije, pues, que se dedica, es arriero, se dedica al arrieraje, tiene sus mulas, y él ya, pues, se ve afectado esta interrupción, esta creación del Virreinato del Río de la Plata, que interrumpe lo que es su ruta, la ruta comercial por excelencia del Cusco al Alto Perú, ¿no? En dirección a Potosí. Aparte de las aduanas
internas, aparte de que él es cacique, ¿no? Y como les digo, cuando se legaliza el reparto de mercancías, él tiene que hacer algo definitivamente como cacique, ¿no? Entonces, ojo, el primer Tupac Amaru que vemos, su discurso es bien claro, su discurso es reformista, ¿no? O sea, antifiscal sobre todo. No es separatista. Acuérdate de esto que te digo, viva el rey, muerte al mal gobierno. La crítica es sobre todo a los corregidores, ¿ya? O sea, el mal gobierno es eso, finalmente, ¿no? Bueno, ya les he mencionado las causas, ¿no? La legalización del reparto de mercancías, el aumento de los impuestos, las aduanas, estos como peajes internos que hay en el territorio, la explotación de la mita. Entonces, va directo contra el corregidor, ¿no? Recuerda incluso que simbólicamente es que van a justiciar al corregidor Arriaga, ¿no? O sea, lo que hacen, no sé si has escuchado, creo que el padre, ¿no? Un padre celebra su cumpleaños. Aquí se va a ver Tupac Amaru con Arriaga, que es el corregidor. Bueno, Tupac Amaru es cacique, ¿no te acuerdas? O sea, recuerda que él tiene privilegios, es de la nobleza, indígena, se ha educado, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cosa que no les he mencionado. Tupac Amaru va por el conducto regular. O sea, Tupac Amaru hace lo que normalmente recomiendan, ¿no? Él va a sentar su queja en la audiencia de Lima, ¿ya? Ahí está el documento de Tupac Amaru llegando a la audiencia de Lima y todas las quejas, todos los reclamos que hace, ¿ya? Y esta época es interesante porque cuando él llega a Lima es siglo XVIII, pues, es la época de las luces, es 1780, ¿ya? Estamos ahí nomás a años de que ya se ve la primera constitución en lo que es los Estados Unidos ¿no? de Norteamérica. O sea, es una época de las luces, es una época de independencias también, ¿no? Bueno, sí, independencias, ¿no? Época de revoluciones, mejor digamos, ¿ya? De revoluciones. Las independencias son en el siglo XIX, sobre todo. Entonces, ya regresa distinto, pues, ¿no? Ya regresa y decide que tiene que actuar, ¿no? Entonces, es donde se decide tomar prisionero a Arriaga, luego se va a falsificar, o sea, bueno, se le pide que Arriaga escriba diferentes cartas para poder pedir dinero y poder pedir armas, que sirve para organizar el movimiento, ¿no? A Tupac Amaru, y no olvidar pues que lo van a justiciar, ¿no? En la plaza principal, y esto sirve para que Tupac Amaru comience a sumar más gente. Tupac Amaru, por lo mismo en su discurso, que es antifiscal, va a tener apoyo de algunos miembros del clero, va a tener apoyo de algunos criollos, va a tener apoyo incluso de los negros, porque recuerda que en el pleno levantamiento de Tupac Amaru él declara la abolición de la esclavitud, ¿ya? Pero les digo, es corta. ¿Por qué es corta? Bueno, esto lo sabemos por la correspondencia que tenía Tupac Amaru con Micaela, ¿no? Micaela le dice que tome el Cusco, pero Tupac Amaru le dice que no es momento y que va a buscar más bien apoyo por los pueblos aledaños, lo cual le da tiempo al virrey para que organice su defensa rápidamente, y esto hace que sea derrotado, ¿no? O sea, es derrotado. Él solo tiene una victoria, que es Angarará. Luego va a ser derrotado pues, en el Cusco, o sea, no funciona esa toma del Cusco, y por más que escapa, luego va a ser pues también traicionado, se va a decir en qué parte está, y en Langui donde lo van a llegar a atrapar, y luego ya sabes cómo lo van a justiciar, ¿no? También buscan, bueno, finalmente lo tienen que decapitar, ¿no? Porque no logran, bueno, no logran su fin con estos 4 caballos, esa escena súper clásica, ¿no? Tienen que finalmente, bueno, matan a su familia, él tiene que ver todo eso, a Micaela la matan a patadas prácticamente, y a palos, y ahí le quitan la lengua, en fin, le quitan la piel, en fin, lo que hacen es desmembrarlo y colocarlo en cada uno de los lugares donde apoyaron a Tupac Amaru con un mensaje, ¿no? O sea, esto que le hacen a Tupac Amaru, o sea, todo el ensañamiento es para mandar un mensaje de que no se vuelvan a rebelarnos, ese es el mensaje, ¿no? Decimos que hay 2 fases, porque la primera fase está liderada por Tupac Amaru, se le dice también la fase del Cusco, la fase quechua, él es el líder, luego de la muerte de Tupac Amaru y continúa su primo, ¿no? Diego Cristóbal. Y acá más bien lo que busca Diego Cristóbal es unirse con Tupac Katari, que es un comerciante pues de coca del Alto Perú, pero esta segunda fase que es conocida como la fase Aymara o la fase del Alto Perú, nunca llegan a juntarse los tupamaristas con Tupac Katari porque son distintos, ¿ya? Tupac Katari no es un cacique, Tupac Katari había había justiciado a miembros del clero,
muchos dicen que la rebelión de Tupac Katari es mucho más sangrienta, vamos a decir, ya, o sea, pero es mucho más radical, disculpa, ese es el término que estaba buscando, mucho más radical, por lo cual nunca van a llegar a entenderse los dos, ¿no? Y más bien, mucha gente de Tupac Amaru se dan cuenta de eso, el gobierno virreinal, y más bien les ofrecen que busquen el perdón, ¿ya? Les ofrecen que busquen el perdón. Y Diego Cristóbal, primo de Tupac Amaru con otros tupacamaristas, deciden acogerse a la paz de Sicuani. Pero Tupac Katari no, Tupac Katari sigue avanzando. O sea, lo que Tupac Katari hace es llegar a sitiar por más de 100 días la ciudad de La Paz. La gente se queda sin comer, abundan diferentes enfermedades, por lo cual luego va a ser derrotado también porque su gente está cansada, ¿no? Entonces, finalmente a Diego Cristóbal igual también lo van a ejecutar porque por más que se acogió a La Paz, Tupac Katari siguió avanzando, ¿no? Entonces quiero que entiendas que finalmente la segunda fase ya es bueno, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso también en el tema del Alto Perú. ¿Por qué fracasa? Por las fallas tácticas, porque no tiene un apoyo masivo criollo y también porque hay rivalidades entre la nobleza indígena, ¿no? Aquí hay un cacique que hay que recordar que apoya muy fuerte a los españoles, que es Mateo Pumacahua, ¿no? Y Mateo Pumacahua luego lo vamos a ver ya con más de 70 años más bien, con una rebelión en contra de los españoles, ¿no? O sea, bueno, por eso les digo, es un tema más de madurez ideológica, ¿no? Con el tiempo, o sea, Mateo Pumacahua es el mejor ejemplo de que puede ser, o sea, cuando eres joven puede ser de derecha y cuando eres viejo puede ser de izquierda, ¿no? Por decirlo así. Bueno, entonces son las consecuencias, lo que les decía, las reformas que vienen post Tupac Amaru. Se suprime el reparto de mercancías, se disuelven los corregimientos y se forman las intendencias, se crea la audiencia del Cusco, porque Tupac Amaru recuerda que tuvo que ir a la audiencia de Lima, pero también comienza el temor, ¿no? También hay un gran temor a todo lo que pueden hacer los indígenas. Entonces acá aparece también, se prohíben que se lea los comentarios reales de los incas, se prohíbe que, por ejemplo, no sé si sabrás, pero a Tupac Amaru siempre lo ponen con el cabello largo porque o sea, la nobleza indígena llevaba el cabello largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también en Castillo se le corta el cabello, ¿no? A todos, o sea, se trata de eliminar todos los símbolos y se le prohíbe también que la nobleza indígena aparezca con símbolos que evoquen, ¿no? Al Tahuantinsuyo. Acuérdate que también se desarrolla, pues, esto del mito del Incarri, ¿no? O sea, hay que entender que lo que hace el gobierno es como que tratar de que no se desarrolle un nacionalismo, por decir así, indígena, ¿no? Bueno, esto es para contexto, sigamos avanzando, ya es siglo XIX, ¿qué está pasando en España? No te olvides, pues, invasión napoleónica y también, ojo, desde que ocupan los franceses, desde que se ocupa España, ¿ya? 1808, comienza un proceso español, ¿no? La guerra de la independencia española. Profe, ¿de quién se quieren independizar los españoles? De los ocupantes franceses, nunca te olvides de esto ya. Es la época, pues, del imperio napoleónico, ¿no? Donde para ir a castigar a Portugal se ha acordado ir por España y los franceses bueno, Napoleón ha aprovechado de ocupar España, ¿ya? Napoleón no solo coloca a su hermano como monarca español, ¿no? Pues acá hay toda una suerte de cosas, ¿no? En orden. Primero ocurren las abdicaciones de Bayona. O sea, el rey, que es Carlos IV, abdica el trono, renuncia al trono, se queda en manos de Fernando VII, su hijo, y Fernando VII renuncia al trono. Luego a Fernando VII se lo lleva prisionero Napoleón. Y Napoleón coloca a su hermano, ¿no? Así funcionan más o menos las cosas. José I Bonaparte, que lo conoce como Pepe Botella o Pepe Plazuelas, para burlarse, ¿no? De él en España. Napoleón les impone un estatuto o una carta que es conocida como la Constitución de Bayona, ¿no? Que a pesar de ser impuesta por Napoleón, podemos encontrar ahí algunas propuestas liberales, ¿no? Que es interesante. Es interesante y va a haber una influencia, por más que lo nieguen, en los españoles, ¿no? Les decía, no te olvides, 1808, ocupación, pero también comienza el proceso de la independencia, la guerra de independencia española para sacar a los ocupantes franceses. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque acuérdate que se han llevado al rey. Como han tomado prisionero al rey, ¿eso qué significa, Froge? Como no hay rey, acá aparece lo de la soberanía, regresa ¿a quién? A la nación. Esto es muy interesante. Se van a comenzar a formar las juntas de gobierno, ¿ya? Esto es muy alucinante. ¿Por qué razón? Porque las juntas de gobierno se reúnen en España, las juntas de gobierno. Va a haber una junta principal, la Junta Suprema Central de Sevilla, pero estas juntas, por si acaso, se están reuniendo a nombre del rey, ¿ya? Porque el rey está prisionero en Francia. Pero si te das cuenta, al reunirse estas juntas y al comenzar a decidir,
¿qué está pasando? El poder ha regresado al pueblo, ¿ya? Así que por más que se reúnan en nombre del rey, aquí ya está ocurriendo algo, ¿no? La soberanía popular que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, obviamente va a haber efectos, ¿no? Estas juntas se forman, pues, van a comenzar a ser reconocidas, pues, como las llamadas Cortes de Cádiz, ¿ok? Las Cortes de Cádiz van a ser, o sea, primero son las juntas, su Junta Suprema, ¿no? En Sevilla, y luego están las Cortes. Las Cortes son parlamentos, o sea, poder legislativo, prácticamente, ¿ya? Entonces, las Cortes de Cádiz que han tenido como antecedente las juntas, que se van, sobre todo las Cortes de Cádiz, a dar en 1810, ¿no? Es esta junta, les digo, que convoca a las Cortes de Cádiz, que es este parlamento, que comienza ya a hablar, o sea, comienza a tener acuerdos, ¿no? Comienza a discutir la igualdad entre españoles, la igualdad entre españoles americanos y entre peninsulares. También habla de abolir el tributo. Es muy interesante porque hay representantes del virreinato peruano que van también, no, o sea, van a representar al virreinato en las cortes y están ya discutiendo, como les digo, cosas como abolir el tributo, como la igualdad entre españoles y peninsulares. Esto es muy, muy interesante. Y estas cortes finalmente van a tener un documento, ¿no? Que es la Constitución de Cádiz. Que obvio, recuerdo, como ha sido en nombre del rey, por eso es que establece un gobierno, monarquía constitucional, sí, pero hay acuerdos importantísimos, ¿eh? Que no debes olvidar. La nación es la que tiene el poder, ¿ya? Y la nación no le pertenece a ninguna dinastía, ¿no? La libertad de imprenta, importantísimo para difundir las ideas, ¿ya? Libertad de culto también, se elimina la Inquisición, también se habla de la división de poderes, ¿no? Rey, las cortes y los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces, esto es un precedente, ¿no? Profe, ¿qué ocurre mientras, sé que en tu separata dice juntas de gobierno de 1810 y sería bueno que abajo diga, pues, juntas de gobierno de Hispanoamérica, ¿no? Porque también hubo juntas versión Hispanoamérica. Y acá la pregunta es un poco, profe, ¿por qué también había juntas? Lo que pasa es que en Hispanoamérica no saben, ¿no? O sea, no saben qué hacer por lo que está ocurriendo en España. Como el rey ha sido tomado prisionero, aquí la pregunta es, ¿nos juntamos, o sea, nos organizamos en juntas también como están haciendo en España o reconocemos al virrey? ¿Ya? Así que, o sea, lo que quiero que entiendas que es un poco, o sea, no saben qué hacer aquí. Y aquí comienzan a organizarse en juntas. Claro, se organizan en juntas en diferentes lados, ¿no? En La Paz, en Quito, en Buenos Aires, en Lima no, porque acuérdate que en Lima está el poder, ¿no? En Lima está el centro de poder más importante, ¿no? Del virreinato, que es el virreinato del Perú. Y aquí para ese tiempo, sobre todo, está el virrey Abascal, que él dice, ¿por qué van a reunirse en juntas? ¿No? O sea, yo sigo aquí, yo sigo siendo acá el representante del rey, el rey estará preso, ¿ya? Pero nada, acá nada de juntas, acá nadie se me organiza en juntas, por eso es que Abascal va a perseguir las juntas, ¿ya? Pero son juntas que lo que hacen es imitar a las juntas de España. Por eso decimos que son juntas fidelistas, ¿no? O sea, se están organizando reconociendo al rey, ¿ya? Acuérdate que Fernando VII es el deseado, su chapa es el deseado, es el rey prisionero, ¿no? Bueno, no olvidar que Virrey Abascal es el que va a perseguir estas juntas, ¿ya? Juntas en diferentes lados, menos en Lima. Y no te olvides de la Junta de Buenos Aires, ¿no? Dice la mayoría fidelistas, porque la Junta de Buenos Aires ya tiene su propia idea de independencia. Son los que de un principio piensan ya en independizarse, ¿ok? Perfecto. Hablar de precursores es hablar de la gente que, a ver, próceres y precursores, sueles escuchar, ¿no? ¿Por qué? Los precursores son los que van a apoyar a la emancipación con sus ideas, ¿no? Estos precursores también pueden conocerse como ideólogos y hay dos grandes grupos, ¿no? Hay algunos que son más que nada críticos al virreinato, que buscan reformas, por eso son reformistas, buscan, por decirlo así, mejorar el virreinato, ¿no? Corregir lo que no está funcionando bien. En este caso, pues, por ejemplo, son los que finalmente publican en el Mercurio peruano, ¿no? Está, por ejemplo, ahí José Baquijano y Carrillo, con su elogio al virrey Jauregui, que en realidad es una crítica, ¿no? O sea, lo hacen en su recibimiento al virrey Jauregui, pero es toda una crítica, ¿no? De cómo está funcionando, pues, incluso acá la administración, ¿no? Pero también tenemos los que ya desde un principio muestran su separatismo en el sentido de buscan romper vínculos con la corona, ¿no? Y ahí tenemos a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y a José de la Riva Agüero, que más adelante va a ser presidente, ¿no? Con sus 28 causas para la independencia del Perú. Ok, estos ideólogos van a ser acompañados también por los llamados, algunos le dicen próceres, ¿no? Pero
nosotros lo reconocemos sobre todo por la amplia bibliografía que hay actualmente, como las rebeliones y conspiraciones criollas. Ojo con esto conspiración, ¿ya? Porque no es tanto como lo puedes ver tú, una conspiración, o sea, las conspiraciones limeñas que por ahí las ves, no son tanto así, o sea, lo que creo que entiendes es que sobre todo se habla de conspiración porque aquí lo que hay es mucha noticia, mucho comentario de las revoluciones que está habiendo a lo largo del mundo. Esto ya es el siglo XIX, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, hay una revolución en Haití, quizás no escuchaste tú, pero en 1791, en 1804, Haití se hace independiente de Francia, por ejemplo. Entonces hay que entender, es lo que está pasando en ese momento. Estados Unidos, Revolución Francesa, rebelión haitiana, la rebelión de Tupac Amaru, que tiene mucho eco. Recuerda que incluso aquí y en otras partes de Venezuela, en otras partes de Sudamérica, ha habido movimientos llamados topamaristas o acá hubo el MRTA. O sea, sigue el impacto de la figura de Tupac Amaru y sobre todo en el gobierno de Velasco también se va a tomar pues como un ícono prácticamente. Entonces, conspiraciones limeñas son básicamente estas noticias, comentarios, estos rumores también que van a esparcirse mucho aquí, a través de periódicos, folletos, correspondencia, ¿no? También hay pregoneros, gente que por las calles está contando lo que está pasando afuera. Por eso es que se ve como conspiración, pero en realidad no es que haya conspiraciones, sino que más bien son espacios de donde está debatiendo lo que está ocurriendo afuera. Lo que sí hay son bastantes rebeliones, ¿no? Y por favor aquí ten en cuenta Tacna 2 veces, Huánuco y Cusco. Si vemos en el mapa, ¿por qué justo esos territorios? Por lo que decía, la Junta de Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires ya se ha organizado y chicos, hay una revolución conocida como la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, donde destituyen al virrey. ¿Ya? Entonces, aquí ya te está demostrando que Buenos Aires ya tiene una idea, que es emanciparse, y aquí es importante el personaje, pues, Castelli, que Castelli va a estar organizando lo que es la incursión de la gente pues de Buenos Aires, del ejército que ha organizado Buenos Aires por el Alto Perú. Entonces, no creas que los levantamientos de Tacna, de Huánuco, del Cusco, sobre todo los de Tacna, son gratuitos, ¿no? Sino más bien están buscando, sobre todo, unir fuerzas con los movimientos argentinos, ¿ok? Entonces tenemos el primer grito de Tacna, que es con Cela en 1811. Lamentablemente Cela se va a desgastar, ¿no? Vamos a decir, va a desgastar su salud, sobre todo, y cuando ya tiene un desmayo, se dice incluso que tuvo un derrame, Cela ya no puede seguir liderando este movimiento y sobre todo porque, como te decía, Juan Castelli va a perder en la batalla de Huaki, no va a llegar a Tacna y la idea era encontrarse con estos movimientos argentinos, ¿no? Es el primer grito de Tacna de Francisco Antonio de Cela. Luego tenemos, te decía que ayer se cumplió un año más de la rebelión de Huánuco, y esta es muy interesante porque en la rebelión de Huánuco vemos no solo a Juan José Crespo Castillo que está allí, ¿no? En realidad hay muchos autores que te dicen que ni siquiera él debería estar allí como líder porque hubo diferentes personas, diferentes intereses, ¿no? Una alianza entre criollos, mestizos, indígenas, sobre todo de diferentes provincias de Huánuco, ¿no? Guamalíes, Panataes, bueno, en fin, lo que hay interesante también es que se va a crear una junta de gobierno en Huánuco, así cortita, no más transitoria, y van a ocupar Ambo y luego van a ser pues también derrotados el 22 de febrero de 1812, ¿no? Por eso es que te decía que ayer se conmemoraba un año más. Luego tenemos el segundo grito de Tacna de Payardelli, donde se logra ocupar también Tacna, van a llegar en este caso algunas tropas argentinas, pero también van a ser vencidas en Camiara, ¿ya? Y finalmente tenemos donde es algunos dicen la reivindicación de Pumacahua, es una junta que se organiza en el Cusco y que organiza un levantamiento armado, ¿no? Son los hermanos Angulo que convocan a Mateo Pumacahua también para que se les una, sobre todo por toda la gente que puede traer, todo el apoyo que tiene Pumacahua, ¿no? Es el primer movimiento que aquí sí se ve en algunos de ellos su discurso de obtener la independencia del Perú, ¿no? Pero también va a ser sofocada en la batalla de Humachiri. Acá también tenemos, pues, la participación de el poeta Mariano Melgar, ¿no? Lo que quiero que tengan en cuenta es eso, de que aquí ya hay levantamientos que es verdad, no tuvieron una buena organización y por eso van a fracasar, pero sobre todo ya hay diferentes personajes que están en contra, repito, del mal gobierno, ¿ya?
Hay algunos incluso, como es el caso del Cusco, que ya buscan romper los lazos que tienen con la metrópoli, ¿no? Bueno, ahora nos toca hablar de las dos corrientes continentales, conocida como la Corriente Libertadora del Sur, la primera a cargo de José de San Martín. Como puedes ver ahí, ante los fracasos de los argentinos por el Alto Perú, don José San Martín más bien explica que lo ideal sería cruzar, ¿no?, por los Andes. Se va a realizar el cruce de los Andes, que tiene como objetivo sobre todo la independencia de Chile, ¿no? En Chacabuco y Maipú se va a lograr pues la victoria, y esto es importante porque cuando O'Higgins sea declarado como el, vamos a ver, presidente, primer presidente de Chile, esto permite que O'Higgins le pida un préstamo al Congreso de Chile y pueda seguir apoyándose la corriente libertadora, ¿no? La idea es atacar al Perú, ¿por qué? ¿Por qué Bolívar y San Martín llegan al Perú? Porque es el principal bastión, el principal lugar donde se concentra el poder. No sirve de nada independencia de Argentina, independencia de Chile, independencia pues de la Gran Colombia, no sirve de nada si sigue el poder español en el Perú. Por eso hay el interés de financiar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, por los chilenos, financiar la corriente libertadora del sur, ¿ok? Entonces, al hablar de la campaña en Perú, ya sabes que aquí va previamente antes de San Martín va a estar Lord Thomas Cochrane yendo por todas las costas, ¿no? Haciendo diferentes ataques para poder, vamos a decir, abrirle el camino a San Martín, ¿no? Entonces, luego de las incursiones de Cochrane, San Martín va a desembarcar en Pisco, ¿no? O sea, desembarca en Paracas, luego establece su cuartel general en Pisco. En ese tiempo, el gobernante era pues Joaquín de Pezuela, ¿no? El virrey, que lamentablemente no muestra la autoridad que debe, por eso es que luego se le va a hacer, podemos decir así, va a haber pues un motín que va a pedir que él renuncie al cargo y que más bien se va a declarar el ascenso de otro virrey que va a ser la Serna, ¿ya? Bueno, antes de esto, se va a desarrollar la conferencia de Miraflores entre representantes de San Martín y de Pezuela mientras se llegue el poder, donde no hay acuerdos, ¿ya? Lo máximo que piden los españoles es que se respete la Constitución de Cádiz. Tú dirás, ¿por qué, profe? Porque la Constitución de Cádiz habla de la monarquía constitucional, ¿no? O sea, que se siga dependiendo de la monarquía española. Pero la propuesta de San Martín más bien o sea, es una monarquía constitucional, pero quiero que entiendas esto, independiente, ¿no? En el sentido de que, para que no sea tan abrupto, o sea, para que no pasen de un virreinato de frente a la república, él quiere un tránsito, que es una monarquía, constitucional, ¿no? Que luego más adelante le va a generar, muchas críticas a San Martín, porque los criollos dicen, o sea, tanto nos hemos movido para seguir en una monarquía, entonces por eso es que se va a abogar más bien por una república, ¿no? Pero bueno, te decía que no logran ponerse de acuerdo en esta conferencia de Miraflores. Más bien San Martín va a llevar a Álvarez de Arenales a la Sierra Central, y acá hay algo muy importante. No se podría haber, mira, Ayacucho y Junín es más adelante, lo sé con Bolívar, pero aquí Álvarez de Arenales se da cuenta de algo importante, que son los montoneros o las montoneras, que son estos campesinos que finalmente van a luchar en la independencia y que por mucho tiempo pasaron desapercibidos o no se involucraron en la historia, y finalmente ellos fueron, mira, los húsares de Junín, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve mejor el ejemplo. Los húsares de Junín, que algunos de ustedes quizás los vieron allí en el cambio de mando, allí formaditos con su uniforme en el Palacio de Gobierno, los húsares de Junín no son otra cosa que los montoneros, los campesinos que lucharon, por ejemplo, en Junín, ¿ya? Así que es muy importante la participación de los montoneros, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Te decía que Álvarez de Arenales es el que se va a encargar de hacer su expedición por la Sierra Central, ¿no? Sobre todo aquí es importante el apoyo indígena que tiene de los montoneros, ¿no? Acá San Martín es que está en Huaura y se dice que aquí hay una primera declaratoria de independencia en ese balcón que se encuentra en Huaura. La idea de estar en Huaura es cortar los suministros, y más que nada obligar, ¿no? Obligar a que una vez se rindan los que están en Lima. Lo que logra es que hay el motín de Snapuquio, por el cual Chao Pezuela ola la Serna en este motín. El nuevo y último virrey es José de la Serna. Se reúnen también en Punchauca, pero ya te imaginas, ¿no? Lo único que se reúnen en Punchauca para que San Martín prácticamente, y ahí muchos le critican a San Martín, ¿no? Que era medio buenón, ¿no? Comparado con Bolívar, que era más pragmático. Le critican que básicamente lo que hacen, como no se ponen de acuerdo en Punchauca, es darle tiempo, ¿no? Para que la Serna escape. Lo que pasa es que San Martín no quería que la independencia sea el resultado de una gran batalla.
Él lo que quería era que se agrupen en este momento, o sea, que se agrupen los independizados y que ellos mismos decían qué forma de gobierno querían, ¿no? Un tránsito pacífico, como se dice, pero bueno, sabemos que fracasa en ello, ¿no? Bueno, José de la Serna tiene el tiempo para salir de Lima y marchar hacia el Cusco. Y si te das cuenta, todo ese tiempo se queda en el Cusco. O sea, el Cusco se va a volver, pues, más bien el centro donde está el poder español, ¿no? Bueno, finalmente se va a proclamar la independencia, pero tú ya sabes que mientras se proclamaba la independencia en diferentes plazas de Lima, los españoles seguían en la sierra, seguían en el Cusco. San Martín, como les digo, va a desarrollar su propuesta de gobierno en lo que es el protectorado, ¿no? Él no se proclama presidente, él prácticamente en esta época que se queda, lo que le interesa es como que sentar las bases de lo que hace el gobierno. Él va a dejar que elijan cuál es el gobierno. O sea, él tiene su propia propuesta, que es la monarquía constitucional, y ahí tenemos pues a Bernardo de Monteagudo, que es el que va, el principal vocero, la mano derecha pues San Martín, el que va a ser el defensor de esta monarquía constitucional, luego de ingresar pues a Lima, y se va a desarrollar el protectorado, ¿no? Es este periodo que va desde los últimos meses del 21 hacia lo que es 1822, hacia antes de la conferencia pues de Guayaquil, y tenemos a San Martín sentando las bases, ¿no? Del gobierno. ¿Cómo así, profe? O sea, organiza el Estado prácticamente, ¿no? Va a ver, se van a formar 3 ministerios, el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se crea, bueno, se da la libertad de imprenta, se abole el tributo, que acuérdate que luego el tributo indígena se va a activar otra vez con Bolívar, ¿ya? Se da la libertad de vientres para los hijos de esclavos a partir del 28 de julio en adelante, pero siguen siendo mano de obra, ya te imaginas por qué. Porque es un liberal, pues, ¿no? Y no puede atacar la propiedad. Y los esclavos son propiedad, no van a ser libres, pero siguen siendo mano de obra. No te olvides, se va a abolir el tributo y la mitad, pero el tributo se activa otra vez con Bolívar, ¿ok? Se forma la Sociedad Patriótica de Lima, acá va a haber el primer debate doctrinario, ¿no? Monteagudo por un lado y Sánchez Carrión por otro lado, defendiendo más bien la República, ¿ok? En lo cultural se funda la Biblioteca Nacional, se da el decreto de educación primaria gratuita y obligatoria, se crea el himno nacional, porque es importante los símbolos, ¿no? De esta nueva nación, y en julio de 1822 se da la entrevista de Guayaquil, donde Bolívar deja bien en claro de que está de acuerdo con el proyecto de San Martín, pero que no le va a dar su ejército, ¿no? Y ahí donde está la idea de 2 soles no pueden brillar juntos, y San Martín necesitaba esta ayuda para poder vencer a los españoles, por eso es que San Martín luego regresa sin pena ni gloria y se retira del Perú, porque también ya sabe que se ha decidido que la forma de gobierno va a ser una república y no la monarquía constitucional que él proponía, ¿ya? Luego de esto, entonces, San Martín se va, ¿no? Dice, no me llevo nada, solo las heridas de guerra, ¿no? Un poco dramático, pero bueno, se retira este libertador. Se forma entonces, porque es una república la que se ha decidido, el primer Congreso Constituyente, ¿no? El presidente de este primer Congreso Constituyente, acuérdate que cuando el Congreso, cuando esta asamblea tiene el nombre de constituyente, es porque su objetivo, ¿cuál es? Redactar una constitución, ¿no? Pero ya se ha elegido la forma de gobierno que es la república. Entonces, ¿quién es el presidente de este primer Congreso Constituyente? Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? En esta época es donde se suprimen los títulos de Castilla, se van a aprobar las bases de la Constitución y más bien deciden delegarle el poder, porque es importante sacar a los españoles, obvio, también es otro objetivo, se le deja en un triunvirato, ¿no? Una junta de gobierno que está presidida por José Lamar. Su objetivo es llevar a cabo las campañas de puertos intermedios, que era una estrategia de San Martín. Como puedes ver ahí, se llama campaña de puertos intermedios porque la idea es que se ataquen, ¿no? Estos diferentes puertos, básicamente, ¿no? Entre el Callao y Arica, ¿ya? En el sur, ¿no? Para que desde allí se incursione para atacar a los españoles que estaban, su punto más, su centro de poder era el Cusco, no te olvides. Entonces, bueno, primer congreso, claro, primer congreso constituyente, al dejar el poder a la Junta de Gobierno, va a organizar la primera campaña de puertos intermedios, que es terrible por un tema de logística, sobre todo porque falta ejército, están mejor organizados los españoles, entonces pérdida en Torata y Moquegua,
y esto hace que los militares, ya te imaginas quién está por allí, pues por allí algunos militares van a hacer un motín, ¿no? Y dicen, tú, José Lamar, lamentablemente nos has llevado al fracaso en esta primera campaña de protestos intermedios. Entonces, tenemos el primer golpe de Estado de la historia republicana del Perú, ¿no? Liderado pues también por ahí por José de la Ribagüero, ¿no? También vamos a ver por ahí más adelante pues a Gamarra, a diferentes personajes que los vamos a ver en el primer militarismo, ¿no? Entonces, el motín de Balconcillo, ¿qué es? Luego del fracaso de la primera campaña de puertos intermedios, hay el primer golpe de Estado de la historia de la República Peruana, donde más bien, por presión de Andrés de Santa Cruz, otro militar, se nombra a José de la Riva Agüero como presidente, ¿no? Entonces, pero de facto, no te olvides, ¿ah? El primer el gobierno de José de la Riva Agüero, ¿por qué me genera un poco de una risa así, un poco nerviosa? Y me da un poco a mí de fastidio, ¿no? Porque en este gobierno José Larriba Agüero ya pide el primer préstamo, ¿no? Comienza o sigue más bien incrementándose la deuda que va a tener la naciente República Peruana, ¿no? Entonces, él va a organizar la segunda campaña de puertos intermedios, donde, por ejemplo, está bajo el mando de Santa Cruz, Agustín Gamarra, que aparecen, como les digo, luego, eso por un lado, y Ribagüero por otro lado se está comenzando a cartear con los españoles, que es unos, bueno, algunos todavía quedan aquí en el Real Felipe, se han amotinado allí. Está Rodil aquí en el Real Felipe. Entonces, se descubre pues que Ribagüero se está carteando, ¿no? O sea, es el presidente y está carteando pues con los españoles prácticamente. Entonces, el Congreso decide destituir a Ribagüero y más bien nombra a Torretagle, pero el Congreso solo está haciendo tiempo, porque el Congreso ya está en conversaciones para que llegue Bolívar, ¿no? Entonces Torretagle es utilizado prácticamente, Torretagle se siente utilizado, se va y se acerca también a los españoles se queda en la fortaleza Real Felipe y se muere de escorbuto, ¿no? Se siente usado, ¿no? Muere en el Real Felipe. Pero bueno, esta decisión del Congreso de simplemente elegir a Torretagle para hacer tiempo, básicamente, para que llegue Simón Bolívar, ya se da también la primera constitución del Perú, y hablamos aquí de la corriente libertadora del norte, ¿no? La verdad es que San Martín tiene mucha diferencia con Bolívar. Bolívar es un poco más pragmático. Cuando Bolívar llega aquí, él pide, por ejemplo, que el Congreso prácticamente, o sea, que el Congreso, a ver, le pide el poder total al Congreso. Recuerda que aquí Bolívar tiene todas las garantías, prácticamente todas las potestades de un dictador, ¿no? No pienses en el dictador, los dictadores que conocemos contemporáneamente, sino en el dictator romano, ¿no? Acuérdate que es un gobernante de emergencia, ¿ya? El gobernante de emergencias. Acuérdate de los romanos, cuando dijimos que el dictador era sobre todo en época de inestabilidad, de guerra, ya, míralo de esa manera. Esa es la figura, esa es la categoría que va a tener aquí Bolívar al llegar, no es un dictador así, de emergencia prácticamente, ¿ya? Entonces, cuando le da esta garantía, el Congreso, ¿no? Luego de la traición de Ribagüero y Torretagle, ya, en fin, vamos a ver la dictadura de Bolívar, fines del 23, el 24, sobre todo, ¿no? Se va a organizar entonces Junín y Ayacucho. Junín, el jefe va a ser Bolívar, luego él llega a Lima y más bien Sucre se encarga de Ayacucho, y luego se da la capitulación de Ayacucho, que para algunos es un poco, ¿cómo decirlo? O sea, unos dicen, profe, pero ganamos en Ayacucho y ¿por qué no? ¿Y por qué se siente como que no hubiéramos ganado, no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando leemos la capitulación de Ayacucho se dice que los españoles, si desean irse, el Estado incluso les va a apoyar pagándoles el pasaje, que no se va a atacar los negocios de los españoles? ¿Por qué es tanto así? Porque lamentablemente, chicos y chicas, por más que las montoneras, por más que se hayan movilizado y sea muy importante cómo han luchado pues en Junín y Ayacucho, finalmente los que negocian en Ayacucho son los criollos, ¿no? Entonces, España reconoce su derrota, pero el Perú prácticamente, por esta negociación justo que hay, acepta que tiene una deuda, ¿no? Entonces, acá es importante porque Perú se compromete a pagarle bueno, Perú, a través de estos criollos que han negociado, se comprometen a indemnizar el gas, a pagarle esta deuda que tienen con España, ¿ya? Ahí va a comenzar el problema que más adelante se va a ver en la guerra que tenemos en el 1866 con España, ¿ok? Entonces, por eso es
bastante controversial la capitulación de Ayacucho. Pero yendo un poco más a las ideas que tiene Bolívar, lo que Bolívar desde un principio propone cuál es su idea, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vemos que en el Congreso Anfictiónico, que se da en Panamá, Bolívar muestra que lo mejor sería un Estado confederado, ¿no? Desde México hasta Chile. Sabemos que algunos van, no todos están de acuerdo, todos los representantes están de acuerdo. Y finalmente él, ok, como no se puede dar este gran Estado confederado, él se conforma con su federación de los Andes, ¿no? Él ya había independizado el norte, ¿no? O sea, lo que es actualmente Venezuela, Ecuador y Colombia, se llamaba la Gran Colombia en ese tiempo y simplemente le suma Perú y Bolivia que va a crear en 1825, ¿ok? Bueno, Sucre va a ser su mano derecha, pues no va a ser elegido como el presidente de Bolivia. Entonces, ¿por qué quiere hacer esto Bolívar? ¿No? Muchos dicen sobre todo porque Bolívar tiene esta influencia, o sea, ha observado, incluso dicen que llegó a observar la coronación de Napoleón y él quería hacer, o sea, tenía un mismo proyecto, hacia el estilo napoleónico aquí. Por otro lado, también te dicen, pues, que acuérdate que esta es la época de la Santa Alianza, así que él tiene el temor de que la Santa Alianza llegue hasta América para frenar estos movimientos independentistas. Entonces, y por otro lado, también quiere hacerle competencia al gigante que es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, sabemos que finalmente el Perú, por un corto tiempo, es parte de esta federación de los Andes, ¿no? Pero los criollos, sobre todo en la Gran Colombia y sobre todo en Perú, no quieren ser parte de o sea, quieren ser independientes, ¿no? O sea, no nos hemos ligado a España para estar bajo tus órdenes, Bolívar. Entonces, por la crisis de la Gran Colombia, Bolívar tiene que retirarse. Acá se deja, pues, encargado el gobierno Andrés de Santa Cruz, que restablece el Congreso, ¿ya? El Perú se separa de la Federación de los Andes y en 1827 se organizan las elecciones donde José de la Mar una vez más pues es elegido, pero ahora sí, el primer presidente constitucional, ¿no? Perfecto. Entonces, eso fue de manera pues rápida. Igual vamos a hablar un poquito más de lo último de Bolívar, sobre todo cuando hablemos del primer militarismo, porque es importante la influencia que tiene Bolívar. Sí, la influencia que tiene Bolívar en esos militares que van a ir gobernando en las primeras décadas de la República. Entonces vamos ahora a ver las preguntas de esta semana. Perfecto. Vamos entonces con la pregunta número 1. ¿Ok? A ver, en el Perú, siglo XVIII, las insurrecciones andinas, te decía que Ofeland dice que hay más de 100 levantamientos en 1720 hasta 1790. Ellos intentaron tomar el poder mediante la fuerza, ¿no? Ya. ¿Cuáles fueron causas del levantamiento de Túpac Amaru? En este caso sería, a ver, legalización, incremento, reparto mercantiles, sí. Audiencia del Cusco después, no. Reformas fiscales de los Borbones, o sea, impuestos, sí. ¿Ya? Incremento de la explotación de los indígenas en la minería, sí. Acuérdate que hay nuevos yacimientos. Decreto de libre comercio, no. Eso no le afecta a él, ¿ok? Así que la 1 es la letra A. 1, 3 y 4. ¿Ya? La 2, Borbones, ya. La pregunta es sobre reformas a nivel político. Típica pregunta. Reformas a nivel político. Real Audiencia del Cusco, sí. Relegar a los criollos, definitivamente sí. Aumento de la cabala, no, eso sería económico. Expulsión de los jesuitas, no, sería religioso, educativo. Creación de las intendencias, sí sería político. ¿Ya? Así que la 2 es la letra D. 2, letra D. 3. Hay un fragmento de El Perú Borbónico de Fisher, ¿no? El movimiento de Cela, los rebeldes criollos que estaban unidos. Esto es interesante, ¿eh? Porque este movimiento lo que te muestra es que los criollos estaban pues más cerca, perdón, los mestizos estaban más cerca de los indígenas, ¿no? Incluso que algunos criollos rebeldes están ya en entenderse con los indígenas y mestizos, ¿no? La 3 sería, a ver, la 3 sería la letra B, ¿ok? Me había olvidado también de mencionarte que un personaje importante del movimiento de Cela viene a ser, por ejemplo, este cacique, ¿no? Toribio de Ara, con su hijo José Rosa Ara, que dirige el ataque en Tacna el 20 de junio, ¿no? Entonces sería eso, y también sería, los protagonistas de la rebelión fueron generalmente criollos e indios, ¿ya? Así que la 3 sobre Cela sería la letra B, ¿ok? La 4, lo que está ocurriendo en España.
¿Cuál es la importancia de las Cortes de Cádiz para los americanos? 4, la letra C. Se generan espacios públicos para el debate político. Acuérdate que incluso estas conspiraciones en realidad son espacios de debate. Solo que obvio, el virrey lo ve como una conspiración en contra del rey, pero en verdad está debatiendo sobre lo que está ocurriendo en España. Ya, así que 4 es letra C. 5, verdadero o falso. La 5 sería Bolívar por invitación del Congreso arriba al Perú. Sí. Luego la victoria de Junín, la Serna se dirigió hacia Ayacucho. No, la Serna no gana en Junín, ¿ya? Falso. El Congreso de Panamá convocó delegados, sí, convoca el Congreso de Panamá, que es el Congreso anfictiónico, su verdadero nombre, se convoca delegados de México, Gran Colombia, Perú, Argentina y Chile para proponerles que sean una confederación, ¿no? Pero finalmente no están de acuerdo, ¿ya? Así que es verdadero. 4. Después del fracaso de la Federación de los Andes, Bolívar se retira de Gran Colombia y se convoca al Congreso aquí en el Perú. Sí. Así que la 5 es la letra A. Entonces, otra vez, 1, avión, 2, dedo, 3, bebito, 4, casa y 5, avión. ¿Ok? Ya, esas son las alternativas del día de hoy. ¿Ok? Las aduanas internas, imagínate cómo, o sea, acuérdate, la idea es, existen impuestos, pero no son cobrados de manera eficiente. Entonces, finalmente, ¿cómo eran o sea, gracias Vilma, cómo se cobraban los impuestos? El corregidor, ¿no? Luego lo llevaba al Tribunal de Cuentas, ¿ya? Pero ya sabes todo lo que pasaba con el corregidor en el medio, ¿no? Entonces, finalmente lo que hacen es como una suerte, o sea, yo te digo peajes para que encuentres una referencia actual. O sea, que si tú te dedicabas al comercio, por ejemplo, por tierra, te encontrabas sí o sí con algún funcionario que te iba a cobrar, iba a ver lo que estabas llevando y te iba a hacer un cobro ahí efectivo, porque la idea era que se cobre de manera correcta, ¿no? O sea, existían impuestos, pero no se cobraban como debía. Ese es el gran problema que busca solucionar los Borbones, que se haga un cobro eficiente de los impuestos, ¿ya? Así que una aduana interna viene a ser como que hubiera un peaje, ¿no? Que cuando tú vas a cruzar por cierto territorio, ya te imaginas, sobre todo el territorio donde hay más arrieros, ahí se pagaba, se hacía efectivo el cobro del impuesto, ¿no? Entonces, listo, creo que ya estamos, sí, estamos justo con el tiempo. Igual vamos a regresar un poquito sobre lo último, porque hay muchas cosas que se repiten en las primeras décadas de la República, ¿no? Y les digo, sí, ya sé, señorita Rosario, no se preocupe. Ya, listo. Igual vamos a seguir hablando de esto, ¿ya? Seguir hablando de esto porque estamos justo en modo bicentenario y ustedes es bueno que sean un poco críticos de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Para ver si en verdad hay algo que celebrar ahora que estamos a 200 años de la independencia. Nada, cuídense y que tengan una